Ok, hola, 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 ¿qué tal? Ok, creo que sí, sí, me escucha todo. Dice, aquí me reporto Dancho, dice. ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal ha ido tu día? ¿Qué tal tu día libre, por cierto? Ah, que no recuerdo cuál era la razón por la cual no tenías clases hoy. No recuerdo exactamente. Creo que feriado, no recuerdo, la verdad. Am, oh, a ver. Quitamos aquí el mensaje de cuando termine el contador y activamos el sonido aquí del juego, pues. Y bueno, tal cual como dice en el título, hoy vamos a jugar tal cual como ayer, Persona 4 Golden, aunque hoy no vamos a jugar algún juego retro específicamente de las Tortugas Ninja y así, pero sí vamos a jugar Fallout 4, que es lo que según yo iba a jugar ayer, pero tuve como que más ganas de jugar Persona 4 Golden. Y bueno, hoy también tengo muchas ganas de jugar Persona 4 Golden. Pero esta vez sí vamos a jugar Persona 4, pues, ¿no? Dice, no tuve clases. Ah, sí es cierto, por la falta de docentes. Es cierto, es cierto. Me acabo de acordar. Perdona, perdona, mi mente a veces es un poco escurridiza, la verdad, ¿qué puedo decir? Pero sí, me acabo de acordar. Incluso estábamos conversando el por qué, siendo que vives en un pueblo pequeño, es que podía haber falta de docentes, sí es cierto, me acabo de acordar. Y bueno, pues ¿cómo se llama? Pero han informado, dime Jason, han informado si es que han podido conseguir docentes y tal, porque pues si hace falta docentes, me imagino que deben estar como locos los administradores de tu escuela, pues, ¿no? Para conseguir docentes, porque pues em, en toda institución, pues es casi, bueno, es muy, muy peligroso de que no tengan, o sea, que se queden sin clases demasiado tiempo. Entonces, eso es como que un, un no rotundo. Incluso los pueden multar, creo. Bueno, no sé cómo es que funcionen también las leyes en cuanto al sistema de educación por allá de donde eres, pero no creo que sean tan diferentes, pues, ¿no? Dice, y pues ya vendí la PlayStation y ya compré la PC. Debería llegar dentro de las próximas 48 horas. Ah, mira, qué bueno, hermano. Me da mucho gusto que ya hayas podido vender tu consola. Y en nada, ya vas a tener también tu PC para que puedas, no sé, ya sea para lo que sea que la quieras ocupar, ya sea para hacer streams, ya sea para jugar o para cualquier otra cosa, literal, pues, ¿no? Dice, no es que no tengan docentes, es que los lunes solo tengo dos materias y faltaron los dos profes. Ah, mira, entonces fue como que una coincidencia nada más lo que pasó ahí entonces. Ah, ok, vale. Entonces nada más era como que un caso único, pero de todas formas, si dices que tienes dos clases nada más, pues supongo que no ibas a ir demasiado tiempo a la escuela. Ok. Creo que... A ver. Creo que está muy alto mi retorno. Voy a bajarme un poquito el volumen. Ahorita regreso. Voy a bajarme un poquito el volumen nada más. Ok, listo. A ver. Ok, vale. Que por cierto, ¿en qué me quedé ayer? No recuerdo exactamente en qué me quedé ayer, pero si no me equivoco, también he estado buscando qué hacer actividades por acá. Ah, y también estaba el tema de que recibí unas cuantas misiones secundarias que se supone que, o al menos yo intuyo de que la única forma de poder farmear estos objetos que me mandaron a conseguir, pues se hace en el mundo de la TV, pues, ¿no? Comió en Naya, estudió en la biblioteca, estudió con Chie, parece que un montón de gente estudió con Chie esta vez. Ah, ¿qué más hay? Se fue directamente a casa. Ok. A ver, déjame ver. Hacer algo por aquí. Dice, habíamos quedado
en ir a estudiar con Chie. ¿Quieres ir a estudiar con Chie? Si no vamos con Chie, pues. Aunque déjame ver todavía aquí unas cuantas opciones. De todas formas, quisiera revisar qué es lo que hay disponible para poder tomar un poquito más de ventaja, ¿no? En cuanto a las estadísticas. Hablamos aquí con Yukiko y pues Yukiko nada más nos decía lo del examen y eso. ¿O qué era lo que nos decía exactamente? Bueno, ¿cómo se llama? A ver, vamos a explorar un poquito y luego vamos a ir con ¿cómo se llama? Con Chie. A ver, que por cierto, como está lloviendo, el estudiar con Chie va a ser la mejor decisión, siendo que recibimos un boost por estudiar mientras está lloviendo y no solamente vamos a recibir el boost, sino que también oye, por cierto, esta tienda de aquí, que es un restaurante al parecer, pues a veces abre y a veces no. Pero siempre que le doy para interactuar, pues nunca, no, o sea, no tengo ningún tipo de acceso a la tienda. Entonces se me hace un poco extraño que a veces esté disponible y a veces no, pero que yo no tenga ningún tipo de oportunidad para poder interactuar. Entonces se me hace un poco extraño que es lo que pasa ahí, ¿no? Ok, parece que no hay nada extraño, nada en particular. El santuario todavía no, calle comercial. A ver, vamos a ir por aquí un poquito. Al parecer, parece que lo mejor va siendo pasar tiempo con Chie. Aquí no hay nada. Zona de restaurantes. ¿Quieres llamar a tus amigos? Ok, no. Ir al pueblo. Al río, que casi nunca hay nada por aquí en el río. Tal vez empiece como que a brotar más NPCs por estos lares cuando seamos un poquito más partícipes en lo que tenga que ver con la pesca, porque principalmente esta avenida es para la pesca, básicamente. Entonces yo quiero creer que podría ser así. Y bueno, no hay nada. ¿Qué dice? No es quería estudiar, pero es una excusa para estar solitos. Sí, claro. Es la típica excusa, ¿no? Vamos a hacer la tarea juntos a mi casa. Residencia de Dojima, que pues no tengo ninguna razón para ir para allá. Y bueno, vamos a regresar al instituto, que es donde está Chie, pues. Voy a tomar un poco de agua. Hoy ando un poco más sediento de más. No lo sé. Como que tengo mucha sed. Ok. Entonces, Chie debe estar aquí en el segundo piso. ¿Era de este lado? No, no era de este lado. No es este salón, sino que el 2-2. Siempre me acuerdo porque es el 2-2. Ok, ¿qué más hay por acá? Ok, vamos a hablar con Chie entonces. Hola, no sabes cuánto me alegro de que... ok, esto sí habíamos hablado, creo, el día de ayer. ¿Quieres hablar con ella? Creo que está en las aulas de la primera planta. No, pero fuimos a hablar con ella, no tenemos nada. Es cierto, nos había preguntado este tema de si queríamos pasar tiempo con ella, pero pues vamos a tener planes con la familia, entonces va a tener que ser en otra ocasión, supongo. Estudiar juntos. Yeah. Venga, vamos a la biblioteca, dice Chie. Que por cierto, creo que sí, Chie viene siendo la que mejor cae de todo el grupo hasta ahora, ¿no? Porque Yosuke, pues es bro. Es bro, sí, pero como que... No sé, como que no tiene demasiado carisma, tal vez. Es como que una persona como que muy buena onda. Pero... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Muy buena onda, pero como que no se te hace demasiado así, como que con una personalidad súper, extravagante, por así decirlo. Cosa que, por ejemplo, Chie sí lo es, siendo que es... o sea, es muy gritona. Y siempre se anda enojando por cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas como que te hace recordar a la gente más que una persona tranquila, ¿no? Dice Instituto Yasogami Biblioteca. Has estudiado con Chie. Entonces es así. Primero va este paso y luego este. Y sale esto, ¿no?
¿Qué dice? Mamadas en la biblioteca. No, es que... Bueno, supongo que ha de ser tradición de esta franquicia que el estudiar se da más que todo en la biblioteca de la misma escuela, instituto. Am, y pues bueno, supongo que también ha de reflejar un poquito cómo es la sociedad, ¿no? En Japón y tal. Porque creo que estos juegos se encargan bastante de ese aspecto que refleje de una forma realista en cómo es la sociedad de Japón y como que traducir todo eso en un juego de una forma en que se sienta muy familiar para la gente de allá, pues, ¿no? Dice, ya lo entiendo, gracias por ayudarme. Ok. Que por cierto, nosotros no somos los mejores estudiantes. Tampoco, pero pues supongo que le estamos ayudando a Chie de todas formas. Dice, has conseguido avanzar en tus estudios al trabajar con Chie. Tu conocimiento ha aumentado mucho. Has estrechado lazos con tu compi, al estudiar juntos. Como has terminado de leer método de estudio, has estudiado de manera más eficiente. Tu conocimiento y la lluvia y el bus de la lluvia, sientes que su relación... sí, su relación, porque vuestra es de... es su, pues, ¿no? Sientes que su relación se estrechará pronto. Y no me dieron boost por la lluvia, la puta madre, pero bueno. An Inaba Credit Union ATM to the north of town was destroyed today by an earth mover, and all cash inside was stolen. Oh, wow. Earth Mover. ¿Excavadora? ¿Sí se le dice a una excavadora? Earth Mover, que literalmente se traduce como el movedor de tierra. Básicamente así se le traduce. Dice, han destrozado y saqueado un cajero de la cooperativa de crédito de Inaba con una excavadora al norte del pueblo. Sí, justamente eso fue lo que escuché en el audio, pero quería asegurarme, ¿no? Porque escuché que no sé qué había pasado de un ATM, que ATM sería un cajero, pues, ¿no? Y que lo habían robado. Ajá, saqueado, robado. Es lo mismo. The vehicle, which was abandoned at the scene, had been reported stolen by a local contractor. Oh. O sea, la excavadora fue robada por alguien. Dice, un contratista local había denunciado el robo del vehículo, el cual abandonaron en el lugar de los hechos. Ok. Since the culprit was able to act quickly before the security guards arrived on the scene, the police have... Oh, ok. Dice, el culpable pudo actuar rápido antes de que los guardias de seguridad llegaran, por lo que la policía... Ajá. No sé si relacionarlo con la trama principal, pues, ¿no? Porque pudo haber sido un evento random, la verdad. Pero es un poco extraño siendo que en el juego anteriormente no nos habían informado de algún tipo de crimen de cualquier tipo en general, porque solamente nos avisaban de lo que sucedía con la trama o lo que está relacionado con la trama principal. Entonces esto me da a pensar de que tal vez no tiene algo relacionado con la trama principal, pues, ¿no? Dice, ¿y ese gemido? ¿Cómo cuál gemido? Ah, de la nena. Es porque seguro está asustada, pues, ¿no? Se ha asustado de todos los crímenes que andan pasando, porque si recordamos, se supone que este es un pueblito muy pequeño y que aquí casi no hay crímenes para nada, ¿no? Y es que también en Japón es una sociedad muy, muy segura en cuanto se refiere al ratio de crímenes. Entonces, debe ser un poco chocante. Y no solamente para la niña, sino que para la población en general. Y mucho más importante siendo en un pueblo pequeño. Además, aquí está diciendo que los dueños o las personas que administran la excavadora habían denunciado a la policía de que alguien había robado la excavadora, ¿no? Entonces supongo que ha de ser algo sumamente extraño, algo que no pasa de aquí a probablemente 100 años más.
Y simplemente para robar un cajero, pues para robar dinero. Y robar dinero siempre viene de la necesidad, pues, ¿no? Entonces, necesidad de recursos, supongo. En un pueblo pequeño, donde no sucede demasiado, pues ha de ser tal vez una persona que no tiene todos los medios como para poder hacer sus fechorías. Y como lo digo, como nunca habían anunciado un delito como tal, supongo que puede estar relacionado con la trama principal. Entonces eso me da un poquito que pensar también. Wait. Ajá, el papá siempre llega tarde, pues, a todo el mundo. Y bueno, es policía, pues, ¿no? Es un trabajo súper pesado. Hello, Dad. Para los policías que trabajan, por cierto. Que dice, hola, papá. Sí, estoy bien. Yeah. Okay. Ok. Oh, no me digas que ¿cómo se llama? Van a retrasar el viaje, porque por la cara de Nanako parece que es eso. All right. Espero que no, la verdad. He said to give you the phone. Oh, quiere hablar conmigo. He can't take those days off. Ah, me lo suponía, supongo. Supongo que por eso andaba triste la niña. Hello? Sorry, but I'm gonna be late tonight. Make sure you lock up before you go to sleep. Pero que él es el único policía en cargo de la estación de este pueblo. O sea, una cosa es que sea un pueblito chiquito, pero otra cosa es que no existan más policías. Bueno, Dojima y su compañero, pues, ¿no? Pero está un poco raro que el juego quiera centralizar simplemente en los personajes que nosotros conocemos, pues, ¿no? Pero debe tener sus razones, tal vez. And about that time off on the 4th and the 5th, Ok. one of the younger guys got sick. Ah, parece que un agente se enfermó, al parecer. And, well, that case he's handling, we can't just let it sit. Looks like I'm the only one who can take over for him. Ah, ok, entonces no está relacionado exactamente con lo que acaba de pasar con el robo del cajero, básicamente. Ok, bueno. Así es la vida, qué faena, pobre Nanako. Sí, cierto, pobre niña. Sorry to spring this on you all of a sudden. No, por mí no hay ningún problema. Yo estoy más preocupado de la niña. Por mí no te preocupes, supongo. How's Nanako holding up? Pues se fue corriendo a su cuarto a llorar, supongo. ¿Qué te puedo decir? Would you mind comforting her for me? Thanks. Ah, supongo que podremos hacer eso. All right then. See ya. Ok. Bueno, pues... Bueno, vamos a ir a ver a la niña entonces. Nanako se ha ido a su habitación. ¿Recuerdas que tienes un examen el lunes que viene? Ah, una semana. ¿Quieres estudiar? No, vamos a ir a ver a Nanako ahorita. Por cierto, voy a ver si puedo encender la TV. Ok. Hoy es lunes. Ok. Mañana es nublado durante el día. Pero... la mayoría del tiempo va a estar bastante nublado. Digo, soleado. Van a haber un día completamente nublado y otro día completamente de lluvias. ¿Hay algo nuevo? Hay un pepinillo seco en una bolsa de plástico. ¿Quieres comerlo? Da igual. Por cierto, ¿dónde se fue la niña? ¿La niña duerme conmigo? No tendría sentido. Pues aquí no está, ¿no? ¿Dónde se metió la niña? ¿Se salió de la casa? Yo vi que como que fue a tomar las escaleras, ¿no? Ando un poco confundido con la animación. Supongo que sí fue a tomar las escaleras. Pero pues acabo de venir de ese lado también. Y no tengo algún tipo de otra interacción muy aparte de... Ok, esto nada más es para guardar la partida.
Bueno, no sé a dónde se habrá ido la niña. ¿Me la habré saltado? Tal vez, no creo. Pues no está aquí en la cama, ni tampoco está en el escritorio. No está aquí dentro. Dice, me vengo a enterar que en las entrevistas de trabajo te hacen un examen psicológico. De hecho sí, pero es un examen súper básico. Es nada más para determinar si es que la persona tiene problemas mentales severos o un poco graves. Pero no... Es simplemente un filtro para, obviamente, filtrar a la gente que podría estar un poquito mal de la cabeza, pues, ¿no? O que tienen condiciones especiales, obviamente mentales también, ¿no? Pero es un examen psicológico sumamente básico. Y pues, obviamente, para gente sana mentalmente no vendría a ser ningún tipo de problema, la verdad. Así que no te pongas nervioso, supongo. ¿A dónde quieres ir? Que por cierto, no sé a dónde se habrá ido la niña, huevón. Pues aquí no está. ¿Qué dice? Oh, escarbando con una determinación admirable. Ok, justo le iba a dar a calle comercial. Estaba masheando, pero a ver qué es lo que dice. El club de deporte en la noche. ¿What? Estudió en casa, te comiste un aperitivo. Supongo que se refiere al pepino todo seco. Se fue a la cama, te comiste... Oye, pero a la niña no la he podido ver. Club de deporte durante la noche. Qué raro. Pero pues Nanako por aquí no está. En pocas palabras, no voy a conseguir el trabajo. Ah, mira, acá está el bro del club de deportes. Ah, supongo que con él puedes pasar un rato durante la noche en el club de deportes, supongo. Quiero suponer yo. Que por cierto, no está en ninguna parte Nanako. No, todavía no puedo. No tengo acceso aquí. Que por cierto, creo que le voy a dar un poco de prioridad a eso de subir de nivel el tema del coraje. A ver. Oh, mira, justamente estaba hablando de eso. Sí, vamos a darle un poco de prioridad a subirnos la estadística porque probablemente sea algo importante para tener acceso lo más pronto posible en el juego, lo cual nos puede ayudar muchísimo en el futuro. Calle comercial, restaurante chino. Has comido el combo de mapo tofu. La frente te ha empezado a sudar a chorros a causa de las especies que pican como el demonio. Ya no sientes la lengua. Que por cierto, yo no soy muy fan de la comida picante. Siento que... O sea, sí puede ser picante, pero no demasiado. No soy de ese tipo de personas que les gusta sufrir mientras está comiendo. Creo que un balance está muy bien. No tiene que ser demasiado picoso, ni tampoco que no pique tal vez. Entonces, a mí me gusta que pique no mucho. Muy, muy controlable, ¿no? Dice, a pesar de tus temores y del temblor de tus manos, sigues comiendo hasta acabarte todo el plato. Oh, que por cierto, claro, no es para subirte el coraje. Bueno, supongo que en la vida real mi estadística de coraje ha de estar súper baja, pues, ¿no? No, es que la verdad no me gusta demasiado el picante. Muy, muy moderadamente. Me gusta más disfrutar de mi comida que sufrir comiendo, la verdad. Y lo mismo va con comida que, por ejemplo, tiene demasiado hueso, tal vez, como el pescado, que tiene demasiadas espinas. Aunque aquí la mayoría de pescados aquí en Perú, el pescado que comúnmente se come, que es el pescado bonito, que así se llama el pescado bonito, no tiene demasiadas espinas, son muy muy pocas, entonces por ese aspecto no sufro, por ejemplo.
Dice, hoy es el día de la Constitución, así que no tienes clase. Supongo que eso se refiere a la Golden Week. Pues yo creí que la Golden Week era nada más como que unos cuantos feriados y ya, ¿no? Que por cierto, Jason, ¿en Uruguay hay muchos feriados o no hay muchos? Porque, por ejemplo, aquí en Perú, hace no mucho vi un artículo que decía, según este artículo, ¿no? Que Perú era uno de los países de la región que tenían más cantidad de feriados. Entonces por acá tenemos un poquito de más feriados de lo normal que el resto de países de la región, supongo. Bueno, todo eso según el artículo, pues, ¿no? Dice, ¿te preguntas cuándo volverá a llover por la noche? Pues el viernes, si no me equivoco, porque vimos el calendario del tiempo. Oh, morning. ¿Qué tal, nena? ¿Cómo estás? Nanako está viendo la tele como de costumbre. ¿Visitas? Oh, mira, es Chie. Chie ha venido a verte. Oh, cool, you're home. Qué bien que te pillo en casa, dice. Hey, if you're free today, want to go somewhere? Yukiko's coming too. Pues sí, es feriado, no hay nada que hacer, pues, ¿no? ¿Quieres salir en un plan conjunto con Yukiko? Estaría cool. How about you, Nanako-chan? Wanna come? Justo iba a mencionar eso. ¿Por qué no llevamos a la niña también, como para que se distraiga? Ya que, pues, a ella también le cancelaron los planes, ¿no? Sí, venga, ven con nosotros. ¿Prefieres ver la televisión? No. Bueno, vamos a decirle que vengan con nosotros, pues. I can come? Claro. ¿Por qué no? Dice, oigan muchachos, pongan bachata. Y empieza a sonar el meme del Sonic metálico, ¿no? Hay bastantes confirmados. Ok. Porque por acá justamente me había acordado de este tema de los feriados, de que vi el artículo que según en la región peruana era uno de los países con más feriados. Entonces, no sé, me dio curiosidad también preguntarte, pues, ¿no? Claro que puedes venir. Of course you can. ¿Has decidido llevarte a Nanako a la quedada con Chie y los demás? Supongo que va a estar Yosuke también, no solamente Yukiko. ¿Qué dice? No, la niña no, solo con las dos chicas. No, pero se va a quedar sola la niña, pues. Acuérdate también que Dojima nos canceló los planes para salir al campo junto con la niña, entonces lo mejor sería llevármela conmigo, pues, ¿no? Dice Yunes, zona de restaurantes. Mira, y justo a la niña le gusta Yunes. Se han reunido con Yosuke. Sí, me lo imaginaba, que está trabajando. Bueno, Yosuke está trabajando en el negocio de la familia, pues, ¿no? Y con Yukiko, que ha terminado de trabajar en la posada. Que por cierto, una posada no tengo idea que sea. Supongo que ha de ser un tipo hotel resort, tal vez. To a place like this on Golden Week? Dice, ¿por qué te has traído a la pobre Nanako a un sitio como este en la Golden Week? De hecho, no te preocupes, Yosuke, a la niña le gusta el Yunes. Es algo un poco extraño, pero le gusta el centro comercial, supongo. Where else is there to go? Bueno, sí es cierto, ¿a dónde más íbamos a ir, pues? I love Junes. Ajá, a la niña le gusta Yunes. Nanako-chan. But we're supposed to go on a real trip somewhere. Eso es cierto, se supone que no íbamos a estar acá. Oh, mira, es primera vez que vemos a Yukiko con ropas de civil. O sea, no el uniforme, pues. We were going to make boxed lunches. Sí es cierto. Wow, you can make boxed lunches, Nanako-chan? Oh, qué raro, en su retrato no aparece el vestido que tiene, ¿no? Rojo. Porque solo aparece la parte la parte negra.
¿O será porque el pañuelo que tiene en el cuello le está tapando, no? Creo que sí es eso. El cabello también está medio tapando. Supongo que es por eso. Oh, so you're the family cook? Pretty impressive, big bro. Pues sí, ¿quién más iba a cocinar? La niña todavía no sabe cocinar del todo, pues era el único. Dice, shh, trío. No, pero si Yosuke también está ahí con nosotros. Big bro. Además, me lo suponía que nos íbamos a juntar con Yosuke. Whoa, you can cook? Well, you do seem to be great with your hands. Never mind. Sí, eso sonó muy mal, Yosuke. Pero supongo que el protagonista sabe cocinar, tal vez. I'm a pretty good cook too, you know. Probably. Probablemente, dice. O eso creo, salió en los subtítulos. Pero dijo probablemente. O eso creo que pues es la misma expresión, básicamente. ¿No? Que denota duda. If you'd asked, I would have whipped up some boxed lunches. Easy as pie. Yeah. Ah, mira la Chie, muy servicial y todo. Dice, me hubiese cocinado para mí. Te habría preparado yo la comida. Ah, bueno, entonces dice Chie que sabe cocinar. Eso está cool. Que por cierto, ahora que me doy cuenta, Chie tiene una muy mala postura al sentarse. Póngale el meme a Chie el meme este de ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice langosta? No, pero el otro tipo de langosta. No me acuerdo. Pero estas langostas, pues que su posición natural es así toda doblada. Así parece Chie. Tiene una muy mala postura para sentarse. ¿Qué dice? Chie, te cortaste el pelo. No, es su mismo pelo, solo que como su chaqueta, como su buzo está abierto, parece que su cabello fuese más corto porque su cuello está expuesto. Eso da la ilusión a que fuese más corto. Let me think about... No. What makes you think I can't cook? Let's have a cook-off and see for ourselves. Al parecer Yosuke no cocina mucho en que Chie cocine bien. My, doth the lady protest too much? And hey, I never said I cooked. Ok. But I have this weird feeling like I'd win anyway. Ok, supongo que Yosuke está desafiando a Chie a cocinar, supongo. I can understand that. Oh, wow, Yukiko también piensa que Chie no sabe cocinar del todo bien. What the? Yukiko! Here, Nanako-chan can be our judge. Oh, eso estaría cool. I bet we'll make something that ranks up there with your mom's cooking, Nanako-chan. Ok, dijo, seguro que somos capaces de hacer algo que esté a la altura de la comida de tu madre. Sí, justo mencionó algo de la madre. Oye, eso estaría bueno. I don't have a mom. She died in an accident. Oh, pero no estaba hablando de la mamá de Yukiko. Y bueno, se suponía que algo le había pasado tal vez a la mamá de la niña. Aunque es primera vez que lo menciona. Hey, Yosuke. ¿Qué dice? Es una forma de coqueteo. Ah, ok. Creí que... No, pero ¿de coqueteo? Decirle que tiene el cabello corto. Creo que sería muy ambiguo. Creo que no se entendería del todo bien. No sé, porque decir el cabello corto es como... No sé, o sea, ni siquiera... Por eso digo, pues, ¿no? Sería un poco ambiguo. Porque hasta ni yo lo entendí. Yo estudié un año de cocina, Chie. Te invito cuando quieras. No, pero eso es cierto, Jason. ¿Sí estudiaste cocina? Porque, por ejemplo, a mí siempre me dio curiosidad el tema de aprender también cocina, pero nunca tuve la oportunidad. Sorry, I didn't know.
Y cada vez que tengo, por ejemplo, tengo la oportunidad It's okay. de cocinar algo simple, pues sí lo hago. Es un poco relajante, la verdad. Even if I don't have a mom, I have dad with me. Eso es cierto. Aunque pues se la pasa más en el trabajo que en la casa. And Pero now I pues, have a brother too. eso es cierto. Supongo que somos hermanitos tal vez. Aunque soy su primo, pues, ¿no? And I'm having a lot of fun today. I love Junes. ¿Qué dice? Hoy me lo estoy pasando pipa. Esa expresión. Sí es cierto, a la niña le encanta Younes, pues. Yeah? That's good. Incluso yo es que no entiendo por qué le gusta tanto Younes. We'll play with you anytime you want, Nanako-chan. Yeah, we should hang out more often. Oye, por cierto, mira, la textura que tiene, o la resolución tal vez, no tanto la textura, que tiene Yukiko en su pañuelo que tiene en el cuello, está un poco pixelada, ¿no? Qué raro. Qué raro, tal vez no renderearon mucho ese detalle de su retrato. Porque este juego es originalmente de la Vita, pues, de la PlayStation Vita. Entonces, supongo que tal vez ahí no renderearon del todo bien el pañuelo. Come on, Nanako-chan. Let's go get a soda. ¿Qué dice? Simón, un añito. ¿En serio? Pues eso está súper cool, ¿no? Incluso, bueno, si tienes experiencia en cocina, puedes trabajar en un restaurante como ayudante de cocina. Y luego poco a poco con la experiencia subes de nivel y te transformas en chef, hermano. Es sería una muy buena oportunidad, de hecho. She's a strong girl. Yeah, she makes me feel like I'm the little kid here. That's it. I'm gonna go get something for Nanako-chan too. Un regalo para la niña. Ok. Oh, era un vestido lo que tenía puesto Yukiko. Un vestido rojo. Do you want something too? Ok, no me dio oportunidad de decir que no, pero supongo que está bien. Nanako te sonríe con desenfado. Sientes que entre Nanako y tú se empieza a forjar un vínculo. Oh, no creí que la niña tendría una arcana. Oh, no me lo esperaba, ¿eh? O sea, supongo que era un poco obvio tal vez, pero no me lo esperaba personalmente. I am thou and thou art I. Bueno, ese es el dicho, pues, en inglés, ¿no? Recibirás una bendición cuando crees personas del arcano Justicia. Oh, ella tiene el arcano Justice. Supongo que por el papá, ¿no? Porque el papá es policía. Has establecido el vínculo social Nanako Dojima del arcano Justicia. Puede que consigas experiencia. Ok. Want to share some takoyaki? Takoyaki me suena. Creo que debe ser tal vez un plato un poco conocido de Japón, supongo. Porque sí me suena. ¿Quieres que compartamos el takoyaki? Bueno, ya lo dijo que sí. Supongo que no tengo que decidir. ¿Te lo has pasado bien con Nanako y tus amigos? Ajá. ¿Y es de día? Oh, no, es de noche ya, dice ahí. Ok, genial. Pasó tiempo con Yosuke. Puedes pasar tiempo con Yosuke. Estudió en casa, te comiste un aperitivo, estudió en casa, se fue a la cama. Yosuke, supongo que podríamos pasar tiempo con Yosuke, ya que parece ser lo más importante ahora mismo. Que por cierto, ¿está lloviendo o no? Hoy es martes. Es nublado, pero no está lloviendo, lo cual quiere decir que no tenemos el boost, pero sí podríamos ver el canal de medianoche, por cierto. Bueno, vamos a ver si encontramos a Yosuke, que lo más seguro es que esté en la calle comercial, como lo encontramos la primera vez también, creo. Dice justicia porque el papá es policía, pero ¿y si es corrupto? Puede ser, pero pues por lo que indica el juego, supongo que
que tal vez no entraría en su personaje ser policía corrupto, tal vez. Puede que en algún arco algún policía externo sea el corrupto. Entonces creo que por eso no le podrían asignar el arcano justicia, pues, ¿no? Oye, ¿dónde está Yosuke, huevón? Ah, Yosuke debe estar en Junes. Ah, no, mira, aquí está. Yo! Anda. ¿Qué haces por acá a estas horas de la noche? Hoy he terminado antes el turno y he salido a dar un paseo. Si te aburres, siempre podemos hablar un poco de lo que se tierce. ¿Qué es esa expresión? ¿De lo que se tierce? Yo es que parece estar aburrido. A lo mejor le agrada que hables con él. Ok, pero déjame ver todavía el bonus del restaurante chino, porque si me da para aumentarme el coraje, voy a optar por eso, de hecho. Oh, ok. Lo siento, Yosuke, pero vamos a darle prioridad a subirnos aquí el coraje porque siento que puede ser algo importante. Entonces, lo demás es recuperable. Pero este tipo de casos, por ejemplo, en cuanto tenga que ver con estadísticas, sí se le tiene que dar incluso más prioridad. Ok, es lo mismo, básicamente los mismos diálogos. Tu coraje ha aumentado mucho. Ok. Regresas a casa después de comer. Vale. Me hubiese gustado pasar tiempo con Yosuke, pero pues... creo que lo mejor es darle prioridad a las estadísticas. Al menos por ahora. Dice, hoy es el día de la naturaleza, así que no tienes clase. Te preguntas cuándo volverá a llover por la noche. ¿Qué deberías hacer hoy? Hey, it's me. No, ¿qué onda? Puede que sea un poco raro preguntar porque ya salimos ayer. Ah, sí, es cierto, salimos en Junes, estuvimos todos, pues, ¿no? Pero, ¿quieres que volvamos a quedar hoy? Voy a ver si se quiere venir alguien con nosotros. Supongo. Comprobar rango. No sé si decirle paso o no. Es que podrían haber otras actividades más también. No lo sé. No sé si aprovechar esta oportunidad. Pero no lo sé. Dice, me voy a bañar y a dormir, que mañana hay clases. Listo pues, vale, Jason. Cuídate, mi bro. Ahí nos vemos después. Gracias por andar por acá un rato. Ahí nos vemos, cuídate. ¿Qué dice? Bueno, no sé si darle prioridad o no. A ver, comprobar. Yosuke Hanamura, vínculo social. Yosuke Hanamura, rango 3. Descubrirás personas con afinidad a las personas hábiles con técnicas. Puedes ver el poder de las personas de la carga. Habilidades día y patra. Ok. Jack Frost. Voy a ver si... Ok, pero no me dijo si ya iba a subir de nivel o no. Supongo que... A ver... No lo sé. Es que podrían haber otras actividades también que me gustaría subir de nivel. Pero supongo que sí. Vamos entonces. Oh, yeah! Oye, ¿por qué no le dices a Nanako que se una? Así salimos todos juntos. ¿Has hecho planes para salir? Ok, supongo que no va a ser solamente nosotros, sino que también con los demás, pues. Mira, son los bros de la escuela también. Junes, sección de electrónica. Que justo ahí está la TV que nos transporta al mundo de la TV también. A Nanako le chifla este sitio. Le chifla. Lo primero que soltó cuando le pregunté que a dónde le apetecía ir fue al Junes.
La entiendo perfectamente. Este sitio lo tiene todo. Es el país de las maravillas en versión almacenes. Supongo que sí, por eso le gusta tanto. Ay, no es una monada de niña. Yo también tengo una hermana pequeña. Ojalá fuera tan buena como Nanako. Le cae bien Nanako, supongo. ¿No te ha gustado lo que he dicho? Supongo que se ha puesto tímida nada más, tal vez. Tranquila, no eres una monada. Ah, no te pases. Hey, 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 hey! ¿Eres tonto o qué? Es que siempre es así, supongo. No hace falta que me defiendas. No lo estaba haciendo. Obviamente estaba siendo sarcástico, supongo. Hermanito. Ah, se refiere a nosotros. Esa tele es enorme. Sí, es cierto, es enorme. Esa pantalla es tan grande que si me pusiera a ver un partido en ella, seguro que me traga. ¿Qué dices? Eso es imposible. Yo es que tratando de ocultar que la TV sí puede tragarse a gente. El día promete. ¿Sientes que tu relación con Nanako se estrechará pronto? ¿Sientes que tu relación con Daisuke y Ko se estrechará pronto? Pero no con Yosuke. Pasas la tarde con el grupo. Ok, no me esperaba que nos fuésemos a juntar junto. Juntar con los bros estos de los clubes deportivos de la escuela, del instituto. Hoy hemos ido al Yunes. Hemos ido dos días seguidos, de hecho. Le pides permiso a Nanako y cambias. Ajá. Hoy es miércoles, ok. Ok. Supongo que podríamos ir el sábado. Al mundo de la tele, tal vez. Ah, no, pero está lloviendo, lo cual quiere decir que no. Supongo que nada más podríamos ver el canal de medianoche. Ok, voy a salir a ver si es que hay más actividades por aquí, tal vez, por hacer. Calle comercial. No hay ningún NPC nuevo tampoco. Oh, mira, es Chie. Es ya, el restaurante chino. Diligencia, ok, no. Diligencia, por ahora no. Pero, no estoy seguro si todavía hemos subido de nivel. Creo que no. Me hubiese enterado si ya hubiéramos subido de nivel el coraje. Oh, mira. Sí subimos ya de nivel el coraje. Genial. Ya podemos explorar por acá entonces. Como está en la sombra, el aire es húmedo. Lo mismo, ok. Y bueno, ¿qué era exactamente lo que podíamos hacer por acá? De hecho, me estoy muriendo de curiosidad desde el principio del juego. Porque no nos daba acceso aquí, pues. Y espero que sea algo que valga la pena. Dice, es la parte principal del santuario. Quizá deberías rezar. Ok, solo rezar. Y esto de aquí es un pequeño santuario. Hay una caja de la fortuna, pero sin nada dentro. Ok. Es la parte principal del santuario. Ok, vamos. Ok, no sé si rezar, porque no sé si eso es lo que nos va a tomar tiempo también. Pero, por ejemplo, antes de hacer eso, porque sí vamos a hacerlo, al menos por primera vez. Pero también quiero ver el estatus que tenemos con Chie aquí. Buenas, qué casualidad verte por aquí. Justo acabo de volver de saciar el apetito. Ya que estamos, ¿te apetece charlar? Chie parece aburrida. A lo mejor le agrada que hables con ella. Como tienes a Natata Ishi, una... Ajá. No sé, es que el tema con el santuario lo podemos hacer cualquier otro día. Pero las ocasiones en que los cercanos, los lazos sociales solamente son de vez en cuando. Entonces yo creo que lo mejor que podría hacer ahora es darle prioridad
a Chie. Sobre todo por el bien de mejorar nuestras conexiones con los personajes, pues, ¿no? Que es algo, de hecho, sumamente importante en este juego, sobre todo. Entrenar me da mucha hambre. Intento seguir y aguantarme hasta llegar a casa, pero siempre veo el cartel de Laia de camino. Es imposible resistirse. La carne del restaurante me llama. Y ya sabes lo que dicen. Si no comes carne, no vas a ninguna parte. Sea lo que te refieres. ¿Quién dice eso? ¿No te cansas de comer tanta carne? Sea lo que te refieres, supongo. You think so too? Sabía que tú entenderías el canto de sirena de la carne llamando a tu estómago vacío. Chie habla apasionadamente sobre la carne. Bueno, pero tampoco te pienses que es lo único que como. También como verduras, tal y como me dijo Yukiko, acompañadas de carne, eso sí. Ok, supongo que Chie es muy fan de la carne. Creí que sí era fan. O sea, siempre era como que evidente, pero supongo que sí es súper fan de la carne, ¿no? ¿Has disfrutado charlando con Chie? ¿Sientes que tu relación con Chie se ha fortalecido? Ok, y que se fortalecerá pronto. Madre mía, ¿cómo es tan tarde? Creo que deberíamos irnos a casa. Por cierto, ¿quieres un poco de esto? ¿Un poco de qué? Ok, patatas de queso azul. ¿Queso azul? Jamás había escuchado de un queso que sea azul. Supongo que ha de ser algo nativo de Japón, tal vez. Para mí es imprescindible cuando entreno. Te lo recomiendo muchísimo, tienes que probarlo. ¿Queso azul para entrenar? Good night. Acompañas a Chie a su casa antes de volver a la tuya. Y por cierto, pues el protagonista siempre muy caballero acompañando a Chie hasta su casa en medio de la noche. No tienes planes para hoy, decides ir a un sitio al que no sueles ir primero. Oh, a un sitio al que no suelo ir. Ok, supongo que este es el juego dándote una oportunidad única para aprovecharse. Santuario de la calle comercial. ¿Por qué iría al santuario? De hecho, sí voy regularmente, pero supongo que se refiere a la parte interna del santuario, lo cual... no sé exactamente si es que es, o sea, pero es lo que me intuye el juego. Estación de Yasoinaba. Podría ir a la estación, de hecho, sección de alimentación del Junes. ¿Por qué iría a la sección de alimentación? No me da curiosidad ninguno de estos dos, siendo que soy un poco familiar con estos lugares, pues, ¿no? Bueno, supongo que estación de Yasoinaba está bien. Decides ir a la estación de Yasoinaba. Ok. Que es justo aquí, es literalmente el primer lugar que nos encontramos en el juego, y aquí también conocemos a Mary por primera vez. No hay nadie por aquí, parece que el siguiente tren no viene hasta dentro de mucho. Comprar algo de beber, ir a otro sitio. No lo sé. Me pone en aprietos el juego porque no sé exactamente qué hacer. No, pues si compro algo de beber tal vez pase algo. Espero no arrepentirme de esto. Un refresco tapes. Un refresco muy común, de hecho. Decides ir al santuario que hay al fondo de la calle comercial. Bueno, supongo que terminamos yendo al santuario de todas formas. Ya que lo del área de alimentos de Junes realmente no me llamaba la atención. No hay nadie por la zona. El santuario está lleno de polvo, parece que no hay nadie que se encargue del mantenimiento. Decides irte a casa. ¿Te sientes observado? Ok. Oh, animal extraño, que pues sí es extraño, tiene un... ¿Cómo se le dice? No es mandil porque pues es nada más... ¿Babero? Creo que se llamaba babero. No, pero tiene otro nombre. Creo que babero es especialmente para lo que usan los bebés, ¿no?
Y también tiene cicatrices, por cierto. Y no solamente en la cara, también se puede ver, creo, una en el lomo. Y pues es un zorro. Animal extraño. Oh, y tiene algo en la boca también. Ante ti aparece un zorro misterioso. ¿Vivirá en el santuario? El zorro te clava la mirada. Te das cuenta de que lleva un ema. Ema. La tablilla de los deseos en la boca. O supongo que así se le llamará en Japón, pues no, un ema. Ok, supongo que el zorrito este es amigable, porque me está entregando algo así nomás de la nada. Supongo que esto ha de haber sido lo que decían los NPCs, de que entre los arbustos como que se escuchaba algo moverse. El zorro misterioso te acerca al ema, el ema a la mano. Pone que el abuelo se le mejoren las piernas, Keita. Oh, ok, debe ser el deseo de una persona. En el lema está escrito el deseo de una... Justamente eso es lo que dije. ¿Por qué te lo habrá dado el zorro? Tal vez quiere que lo ayudemos. Al inspeccionarlo de cerca, ves una hoja con una forma peculiar pegada en la parte de atrás. No parece que sea una hoja de ninguna planta local. Ok. ¿Será también obra del zorro misterioso? Y ya se fue. Oh, mira, hay un señor aquí que viene. Tal vez será el señor del que habla el lema. Del que se supone que le deben mejorar sus piernas, tal vez. Dice, no se suelen ver jóvenes como tú por aquí. Ya nadie vive por aquí. Vengo de vez en cuando a limpiar, pero las piernas me duelen mucho y ya no puedo. Oh, supongo que alguien pidió ese deseo para el señor. ¿Quién es? Quien se encarga del mantenimiento, o que se encargaba del mantenimiento del templo, tal vez. He intentado adecentar este sitio. ¿Adecentar? Ah, ok, supongo que ponerlo... Bueno, darle mantenimiento, pues en general. Pero no hay dinero suficiente. Bueno, voy a presentar mis respetos. Si no se me curan pronto las piernas, no podré mantener el santuario. Y tampoco podré visitar a Keita. Es mi nieto, por cierto. Ah, ok, entonces el nieto escribió en el lema para... O sea, deseando de que se le mejorasen las piernas al abuelo, pues, ¿no? Te preguntas si será el mismo Keita que escribió el lema. ¿Por qué no se lo muestras? En el lema ponía que al abuelo se le mejoren las piernas. Lo más seguro es que sí sea el mismo, pues, ¿no? ¿Qué llevas en la mano? ¿No será? La hoja, eso es. Mi abuela siempre me decía que el mejor remedio para el dolor se hacía con ese tipo de hojas. Ah, mira. Ah, entonces el zorro fue quien consiguió la hoja. Quiero imaginar yo. Ay, qué recuerdos. Pero, ¿cómo has conseguido eso? Creí que ya era imposible encontrarlas en las montañas. ¿Me das la hoja, por favor? Claro, es para ti. Es toda tuya. Le das al anciano la hoja que estaba pegada en la parte de atrás del lema. Ay, por fin. A ver. El anciano se restriega la hoja por la pierna. No, pues, ¿y así nomás? ¿Es así de fácil? Cualquiera se podría pensar, no, pero tengo que prepararle y tengo que hacer tal cosa para que su efecto sea sumamente efectivo. Solamente se lo frota y ya. Qué fácil, ¿no? Ay, ya lo noto, funciona, dice. Increíble, llevaba mucho tiempo aguantando el dolor y ha desaparecido en un santiamén. Hacía años que no me sentía tan bien. Me has sacado del apuro, muchacho. Te lo agradezco mucho. Ahora puedo ir a ver a mi nieto. Debería darle las gracias al santuario por habernos congregado hoy. Y dejó su propinita en el santuario también, ¿no? El resultado te asombra. Aunque creo que esta acción no se le llama propina como tal, sino que... ¿cómo se le dice? Ofrenda, ¿no? Dejó su ofrendita.
El resultado te asombra. No solo le ha curado el dolor, sino que además ha restaurado su vitalidad. Oh, ahí está el zorrito. El zorro te observa desde su escondite con una expresión risueña. Parece entender que se ha cumplido el deseo de Emma. Ok. El zorro se asoma a la caja de ofrendas para ver qué hay dentro. Ajá, ofrenda, justamente, ¿no? También parece que entiende que el santuario ha recibido una ofrenda. Quizá por eso mismo te dio el lema con la hoja. ¿Tauteo? Parece que se ha encariñado contigo. Pero pues apenas nos conoce. Pero supongo que de todas formas hicimos lo que queríamos, ¿no? Ayudar al ancianito, ¿no? Lleva en la boca un puñado de hojas como la que le has dado al anciano. Parece que tiene una reserva de hojas misteriosas con poderes curativos. Ok. El zorro alza la vista con alborozo. ¿Querrá algo de ti? No dejas de pensar en lo extraño que es encontrarte con un zorro que te muestra un montón de hojas. Sientes que entre el zorro y tú se empieza a forjar un vínculo. ¿What? ¿El zorro también va a ser un arcano? ¿Un lazo social? Ok, esto está bastante curioso, no me lo esperaba de hecho. Tal vez esto sea resultado de que nos subimos de nivel el coraje. Quiero creer que es esto. Recibirás una bendición. Oh, no leí de qué tipo de arcano era. Oh, ermitaño, es el Hermit. Futaba tenía el arcano ermitaño en P5, pues, en Persona 5. Has establecido el vínculo social zorro del arcano ermitaño. Puede que consigas experiencia extra al fusionar personas del arcano ermitaño. Ok, genial entonces. ¿Dónde encontrará esas hojas tan increíbles? Reflexiona sobre lo útil que sería contar con su ayuda cuando investigas en el otro lado. Eso es cierto. ¿Entenderá lo que piensas? El zorro señala la caja de ofrendas. Nos quiere que nosotros también dejemos una ofrendita. ¿Ofrecerá sus servicios a cambio de dinero? No, solo debe querer que dejemos una ofrendita, pues, ¿no? Parece que el zorro misterioso ha accedido a ayudarte en tu búsqueda. Sin embargo, parece que solicita un pago a cambio de su cooperación. Ok, supongo que sí. Devuelves el lema al santuario y decides volver a casa. Hombre, pero déjale una ofrenda al zorro antes de irte. Bueno, no sé si lo habrá hecho, ¿no? Pero supongo que sí, tal vez. Oh, ahí vamos saliendo, de hecho. Se está haciendo tarde. Has decidido irte a casa. Ok. Está dando un poco de sueño también. The prime suspect in yesterday's ATM robbery in northern Inaba was arrested earlier today. Oh, el que no solamente... A ver, se robó. Supongo que... Bueno, pudieron haber sido dos personas o múltiples. Pero supongo que una sola lo hizo todo, tal vez. Pero al parecer ya lo arrestaron, según dice el reporte. Yo que, por cierto, todavía no he leído los diálogos que aparecen debajo. Porque, pues, yo simplemente escucho el audio del reportero. Entonces con eso me entero. Pero ahorita lo leo para verificar que todo esté bien, ¿no? Que sea básicamente la misma información. A ver, dice... Presentador. Esta mañana han arrestado al principal sospechoso. Oh, principal sospechoso, no al exactamente a quién fue. Del robo del cajero situado al norte de Inaba. The alleged thief is Pomena Sushin, a 26-year-old former employee of the company which reported the stolen vehicle. ¿Qué? ¿La misma persona que reportó el vehículo robado es la misma persona que robó el cajero? El presunto ladrón, Pomena Sushin,
de 26 años, era ex empleado. Pues, ¿es hombre o mujer? Pues como dice ex empleado. Bueno, puede ser mujer también, empleado de la compañía. Y fue quien avisó del robo del vehículo. According to the police investigation, Clemena Sushin was... Eso no tendría sentido, siendo que el juego nos dijo anteriormente que... o sea, la persona había sido vista robando el vehículo. Y que sea trabajador incluso de ¿cómo se llama? De la misma empresa esta, supongo, de la maquinaria, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Porque si hubiesen dado cuenta desde un principio, aunque sí tendría un poco de sentido también, siendo que, pues si trabajas en la misma compañía, pues tal vez puedas tener como que cierta idea de cómo funcionar, cómo operar una de este tipo de maquinaria pesada. Entonces podría también tener algo que ver, pero de todas formas como que medio me extraña incluso. I'm home. Oh, mira, es Dojima. Ugh. How many days is he gonna call in sick? These rookies lately sure are... Oh, bueno. Welcome back! Que por cierto, jueves también es feriado. Nanako. Bueno, literalmente I'm sorry I entonces sí, broke my la promise Golden Week again. es un fin de semana largo. Nanako, siento haber incumplido otra vez mi promesa. Parece que le trajo un regalito a la niña. Oh, my big bro and his friends played with me instead. Oh, me dice hermano mayor ahora, Big Bro. Ajá, pues... I see. Thanks. No es de nada. Supongo que, pues, podría animar un poco a la niña llevándola con nosotros, pues, ¿no? Oh, that's a Juness bag. What's in it? Good eye. Well, today is Children's Day. Children's Day. Ok. Ah, es día del niño. So I brought you a present. Oh, genial. ¿Qué es eso? ¿Comida? Parece comida. Ah. A t-shirt. Oh, es un polo, básicamente. Una camiseta, una playera. Oh, ok. Parecía como que It comida. took me a while to decide what to get you. You like it? ¿Qué hice? He tardado un buen rato en escogerlo. ¿Te gusta? Oh, ok. Tiene como un ornitorrinco, ¿no? Picture on the front. Está bonita la playera. That's so funny. Yay! Sí, creo que I es got un you one too. ornitorrinco. Not that you're still a child or anything, but fair is fair. Oh, me compró algo también para mí. A ti también te he traído algo. Ya no eres un niño, pero qué menos. Ok, gracias, supongo. Es un bañador con un estampado raro. Estampado raro. Gracias. Don't mention it. No hay de qué. Ok, está feliz Dojima de poder brindar un poco de alegría, supongo, a su familia. I thought you might need one soon. Oh, dentro de poco. ¿Será verano en Japón? Well then, let's eat. Ok. Okay. Yo también justo dije ok. Has pasado una noche agradable en casa de los Dojima. Ok, pero yo también se supone que soy un Dojima también, pues, ¿no? Dojima como tal es mi tío, ¿no? Y soy primo con la niña. Entonces, pues yo también sería Dojima. Pero bueno, no sé cómo funciona aquí. Bueno, no sé cómo funciona el sistema de apellidos. Supongo en Japón también. Entonces, puede que no sea el caso, ¿no? A ver, ¿qué dice ahora? La camiseta tiene un ornitorrinco. Exactamente, era un ornitorrinco. ¿A qué es chula? Dice. Ok, ¿qué día es hoy? Jueves. Que por cierto, creo que mañana sí. Es súper nublado. Y el sábado lloverá. Entonces creo que mañana sería tal vez un buen día para ir al mundo de la TV. Dice, el mar está un poco lejos, pero hay un río al lado del pueblo.
Seguro que en algún momento del año te pegas un chapuzón. Acuérdate de ponerte eso, ¿eh? Ok. Anda contento, Dojima. Justamente por poder traer un poco de alegría a su familia. Y supongo que no me va a dejar salir porque está aquí, pues, ¿no? A ver, que se fue a la cama, estudió en casa, trabajó en casa. Leyó en casa... Ok, parece que no se puede salir. Ajá, no se puede salir entonces, vale. Que por cierto, voy a guardar la partida aquí. Nada más quiero ser un poco precavido. Bueno, tampoco es que el juego me haya crasheado o algo así hasta ahora. La verdad es que no ha pasado ninguna sola vez. Pero hemos avanzado bastante en el juego, entonces... no quiero que todo el progreso se pierda, pues, ¿no? Y bueno, ¿qué más tengo para leer? Por cierto, si sacas buena nota en el examen, ¿podrías volverte más popular entre tus compañeros? ¿Quieres estudiar? No, creo que le voy a dar prioridad a poder leer el libro. No, pero... mira, creo que podría leer durante el día, tal vez, ¿no? Entonces sí, tal vez sería lo mejor, aunque puedo trabajar también, ¿no? ¿Quieres ir a dormir? No. ¿Qué es esto de por acá? Dojima te ha dado esta estantería, no tienes nada que poner en ella. ¿Qué programa quieres ver? Ver el canal de medianoche. No, eso será mañana. Ok, supongo que puedo estudiar ahora mismo. No, pero a ver. Ok, estaba pensando en ir a la mazmorra el día de mañana. Pero... O sea, también estaba pensando en utilizarlo para estudiar, pues, ¿no? Porque mañana como está lloviendo en el juego, quiere decir que pues vamos a tener bonus estudiando. Pero a ver, el examen se acerca. Ok, ¿quieres estudiar? Ok, vale, vamos a estudiar, pues. Que por cierto, no me da la opción de poder hacer los trabajos remotos. Entonces supongo que nada más puedo estudiar. Decides estudiar. Tu conocimiento ha aumentado. Como has terminado de leer método de estudio, has estudiado de manera más eficiente. Tu conocimiento ha aumentado. Ok, y justamente, precisamente por ese boost, es que quiero también leerme la guía esta de pescar. Porque en algún momento me va a tocar que pescar también. Oh, mira, desde hace mucho tiempo que no veíamos este tipo de intro, que era con Yosuke en su bici. Pues espero que no se ande cayendo, al menos esta vez. Damn it, I just fixed this thing. Mierda. It's making squeaking sounds again. Ok, acaba de arreglar su bici, supongo que es por eso. Puede que sea el karma. ¿El karma de qué? Si Yosuke no ha hecho nada. Pues sí que hace ruido. Quizá deberías comprar una nueva. Creo que sería la mejor. Huh? Yeah. Hey, by the way. Ajá, ¿qué pasó? I'm sorry about the other day. You know, about what I said to Nanako-chan. No era tu intención, no te tienes que preocupar, supongo. After hanging out with Nanako-chan, I feel even stronger that we have to solve this case. Ok. Gracias, haremos todo lo posible. Cuento contigo. ¿Cuento contigo? Same to you. Ok. You know, Chie and Yukiko seem different lately. They're a lot closer. Claro, por supuesto. Se le ve más relajada a Yukiko, pues, ¿no? Oh, yeah, I was just curious. A ambas, pues. Porque Chie Never también mind. estaba If we muy keep chatting, we're tensa. gonna be late. Porque literal su mejor amiga había desaparecido, pues, ¿no? Dice, oye, quería preguntarte si tú... Bueno, da igual. Si seguimos de cháchara, se nos va a hacer tarde. Man, school's such a chore. And now my bike's messed up too. The roads are much wider here than in the city, so I keep speeding. I guess that did it. Puede ser, tal vez. Oh well. Until I get my motorcycle license, I'll just have to walk. Tiene una moto, Yosuke. ¿Puede un menor de edad tener una moto en Japón? Siendo menor de edad, al parecer sí.
Son pequeños datos curiosos, por ejemplo, de la sociedad de Japón que Why uno se do the entera. holidays have to end Estos so juegos son fast? básicamente, como lo había dicho, ¿no? Están representando lo que sería un poco de lo que sería la sociedad japonesa. O al menos lo que sería un poco como es la realidad para los estudiantes de cierta forma. No de una forma realista porque obviamente es un videojuego. Pero sí, un poco como sería en esencia, pues, ¿no? Ok, dice. Uf, ¿por qué las vacaciones son tan cortas? Es básicamente una semana, ¿no? At least they were peaceful. Al menos la cosa estuvo tranquilita. ¿Cierto? I listened in on the housewives gossiping at Junes, but it doesn't seem like anything happened. Ok. And I haven't heard anything about someone disappearing suddenly either. Supongo que tendremos que esperar a cuando haya un montón de niebla, ¿no? You think Yukiko could have been the last of the victims? Puede ser, pero pues el juego aún no ha terminado, entonces no lo creo. Exactamente, no creo que haya acabado aún. I don't know. But we shouldn't relax as long as the culprit remains at Eso large. es cierto. I wonder, will someone show up on TV again if it rains? ¿Aparecerá alguien en la TV si vuelve a llover? If we only knew a little more about who the killer might be. Que por cierto, justamente vamos a hacer It's no eso good fretting over el it now. If día someone does show up on the cuando Midnight esté Channel, lloviendo then en we'll el deal juego. with it. Dice, no nos rayemos con eso ahora. Si aparece alguien en el canal de medianoche y nos pondremos manos a la obra. It's supposed to start raining soon, but I hope this weather holds through next week. Ok, You know, midterms. sí es cierto. La semana que viene You también had to go son and los bring that exámenes up. dentro del I don't juego. want to think about it. I wish I had Yukiko's gift for studying. Es muy buena Hey, estudiando. Yosuke, ¿Por qué no estudian why don't you juntos, have pues? Yukiko go over some of the material with you? Es cierto. Oh, that's right. Yukiko's ranked at the top on every exam. Ah, sí. Maybe I should ask her for some private lessons. Tan aplicada es Yukiko. Y creo que clases privadas es un poco ya demasiado, ¿no? Private lessons? Huh? What's wrong? ¿Qué? Ow! What was that for? I'm just asking you to help me study. Ok, entonces Yukiko lo tomó en doble sentido. Qué raro, eso no había pasado antes. Oh, I'm sorry. You were talking about studying. Pues, pero no, ni siquiera había como que contexto para sacarlo de contexto, ya que estamos hablando de los exámenes, entonces, pues, no sé. También incluso me agarró de sorpresa que haya reaccionado así. Pero pues, bueno, supongo que también tiene que ver un poco con el tema del desarrollo de personaje de Thought it Yukiko, might ¿no? have been an off-color joke. Our inn has had some strange visitors lately. Oh, es porque bueno, está siendo algo habitual en el negocio de la familia, supongo. If you thought it was a joke, then just shrug it off. Sorry, my hand moved without thinking. Jeez. Eso no es cierto. Bueno, puede ser que sí, pero de todas formas, Thanks a lot, Chie, for bringing up the whole studying thing. echándole la culpa a Chie ahora. What did I do? You're the one who made it sound creepy and wrong. Private lessons, huh? No, pero yo es que ni siquiera lo hizo sonar de esa forma. Por eso es que a mí también me sorprendió que Yukiko reaccionara de esa forma. What? Then it's mostly my fault? No, no es tu culpa. Oh, I should start heading home. Ok. Las cosas han terminado por hoy. No tienes más remedio que esperar a que llueva otra noche. ¿Te acuerdas de que ahora trabajas media jornada en la biblioteca? Puedes ir allí desde la parada de autobús de la calle comercial.
Aunque la Golden Week me distrae, los parciales están... Ajá. Ok. Bueno, creo que sé dónde podrías encontrar una estatua angelical. Debe estar retenida por un caballero en un lugar lujoso. Ya no sé ni lo que estoy diciendo. De todas formas, creo que sabrás apañártelas. Se refiere al castillo, creo. Ok, que por cierto, vamos a ir ahora mismo al mundo de la TV. Ok. Ok, por cierto, ya que este NPC nos dio una pista de que... Bueno, de dónde conseguir... Oh, mira, es Uy, ¿esto? Jajaja, ¿en serio, Dice? Que tú... Tío, eres tontísimo. ¿Qué pasó aquí? Qué raro, ¿los están acosando o qué? ¿Por qué no preguntas sobre citas? Me gustaría saberlo. ¿Qué? Pero si no le he preguntado nada. Lo siento, ¿te vas a casa? Venga, nos vemos. Oh, bueno, no sé qué está pasando. Oh, mira, es Yosuke. Buenas. ¡Yo! Si ahora mismo estás libre, ¿quieres que hagamos algo? Ahora mismo. A ver. ¿Cómo llevas lo de encontrar la horrible estatua demoníaca en ese castillo antiguo? Como decía, será más probable que la encuentres si buscas a Uma. No hay prisa, creo en el poder de la clarividencia. Ok. Oh, mira, es el bro. Ok, todavía no tiene nada. Por cierto, vamos a ir a la azotea porque por alguna razón me sigo acordando de este NPC que me decía que vaya a ver quién era quien estaba en la azotea. ¿No había un compañero interesado en esta chica? ¿En cuál chica? ¿Qué sucede? Ah, sí es cierto, justo es esto, ¿no? Ah, ok. El protagonista está teniendo un diálogo interno, lo cual no capté del todo porque dice chica del pelo largo. Y cuando siempre dice... Bueno, siempre que hay un diálogo interno, aparece como que un guión al lado del texto. Entonces, por eso medio no lo capté. Preguntar por qué está en la azotea. Preguntar por sus aficiones. Creo que eran sus aficiones lo que quería saber este alumno, ¿no? Pues no sé, jugar con animales, supongo. No parece que le puedas preguntar más por hoy. Deberías volver en otro momento. ¿Qué dijo? Creo que no me he dejado nada. Bueno. De mayor quiero ser meteoróloga. Ah, esta es la misma niña. Ok. Oh, mira, es Chie. ¡Hey! ¿Qué haces? Parece que Chie no está ocupada. Ok, sientes que tu relación se estrechará pronto. Ok, ahora no porque vamos a ir al canal. Vamos a ir dentro de la TV, pues, ¿no? Por cierto, ¿cuál era el alumno que me pedía preguntar por ella? Oye, ¿no te parece que la Golden Week ha sido una pasada? A ver, creo que hay información importante tal vez. ¿Qué? ¿Novia? Sí, claro, la exclusividad está sobrevalorada. Pasar el rato y tontear está bien, pero si mezclas tus sentimientos, se complican las cosas. Ah, bueno, supongo que es un supporter. Un enjoyer, como son los memes de ¿cómo se llama? De no ser monógamo, supongo. Esto es un examen detrás de otro. Ah, ok, nada interesante. Aunque mencionó el Yunes, ¿pero qué dijo del Yunes? Y no es demasiado pequeño. Si intentas hacer bellas... No. Ah, ok, nada interesante, la verdad. El número de parejas siempre aumenta en los puentes largos como la Golden Week. La chica solitaria, el chico que la ve desde lejos, el encuentro de las chispas del romance. Si oyes algún rumor de ese palo, vienes y me lo cuentas, ¿vale? Ok, supongo.
De hecho, por eso es que es importante hablar con los NPCs después de que un evento suceda, ¿no? En el juego, ya que tienen diálogos nuevos y te dan pistas de cosas también. He estado intentando organizar una escalada en el instituto, pero empiezo a pensar que no va a pasar. Hay que entregar un montón de solicitudes y documentos a los asesores y demás. Un fastidio. ¿Por qué no podemos ir a escalar y ya está? Estos no entienden. Es que es un peligro, pues, ¿no? A un alumno literal le puede pasar algo y es responsabilidad de la escuela. Entonces no es tan simple, pues, ¿no? Es el despacho de orientación al estudiante. No, pero quiero hablar con la NPC. Ah, sí, es época de exámenes. Supongo que la mayoría estará estudiando ahora mismo. Pues a mí los exámenes como que me dan igual. Prefiero concentrarme en las cosas importantes, como mi arte. Ok. Me falta el otro pabellón de la escuela. Que por cierto, ahora recordando un poco, creo que la persona, el alumno que me preguntaba sobre la chica en la azotea está en mi mismo salón. A ver, ¿tendrán algún diálogo que te digan en voz alta? ¿Qué dijo el último? Dicen que si fallas muchas preguntas tienes que ir a refuerzo después de clase. Ok, supongo que me esforzaré en los exámenes. Tú, conoces las radios. Ok. A todo esto, se usan en muchas cosas relacionadas con la ciencia. Seguro que encuentres alguno donde haya herramientas científicas. Quizá en algún sitio como un laboratorio de alquimia medieval, o como una báscula o algo. Ok. Ok, ¿qué más hay por acá? A ver. La calle comercial está cada vez peor, ¿no te parece? Mira la tienda de la ropa, por ejemplo. Ok, nada interesante por acá. ¿Y tú? Todas las creaciones de mi maestro son tan increíbles, no hay palabras. Ok, nada interesante. Hay demasiada gente con mis apuntes. ¿Con mis apuntes? ¿Alguien me está vendiendo copias o algo? Yo solo copio lo que pone en la pizarra. ¿Quién iba a pensar que iban a resultar tan útiles? De hecho, sí son súper útiles los apuntes. No es para tanto, supongo, pero los hombres pueden llegar a ser muy insensibles. Se está refiriendo a lo que está hablando de que este bro andaba hablando de una flaca súper guapa. Y a esa alumna le gusta pues el otro tipo, ¿no? Pero pues ni modo, cuando es para ti, es para ti. Pues no hay que aferrarse tampoco a ese tipo de cosas, sinceramente. Ok, regresamos al otro pabellón. Ok, que por cierto, no he visto en ningún lado de la escuela a Yukiko. Lo cual me extraña. Oh, mira, ya desaparecieron. No es lo mismo. Estaba pensando en los bros del equipo de deportes. Pero están del otro lado, si no me equivoco. Ajá, exactamente. Voy a ir al salón, que es 2-2. 2-1. Ok, es más acá. Aquí. Acabo de recorrer todo, absolutamente toda la escuela, pero no ha aparecido el bro. Supongo que será él. ¿Qué exámenes? No les tengo nada miedo. Estudio todos los días, así que no me preocupo. ¿Y tú? ¿No deberías estar estudiando también? ¿Eres tú quien me preguntó? Se acabó la Golden Week. Tendré que prepararme para los exámenes. Supongo que no es él entonces. Bueno, tendré que ocuparme de eso luego entonces. Ok, entonces a la TV. Porque, por cierto, desde que rescatamos a Yukiko, no hemos siquiera intentado ingresar dentro de la TV. Entonces, creo que será una muy buena idea justamente hacerlo ahora. Que, por cierto, antes de ir, quiero ver si es que hay algo nuevo tal vez por aquí en la calle comercial. Tú, durante la Golden Week quedé con unos amigos que hacía tiempo que no veía. El trabajo me mantiene muy ocupado y también tengo turno. Ok,
Ok. Oh, mira, de hecho... Oh, tal vez no. A ver. ¿Tú también vas a algún lado? Yo voy al hospital a ver a mi primo que está allí ingresado. Pero el puñetero bus no llega. Se supone que pasa cada hora, pero no está haciendo así. Ojalá pudiera aprovechar este tiempo para trabajar. Al menos ganaría dinero, ¿no? Creo que debería echarle un vistazo al tablón de anuncios que hay junto a la IA. Quizá haya alguna vacante. Bueno, esto es una sugerencia del juego también, que pues tienes la posibilidad de poder trabajar. ¿Te has enterado? Empieza el día 29 de este mes. Los maravillosos artículos de Tanaka. Este programa tiene un presentador muy guapo. Ah, ok. Lo había olvidado. ¿Qué dice? ¿Tú también has comprado Día Libre? Es muy bueno, ¿verdad? Tras leerlo me sentí mejor persona. Como si tuviera una gran mayor comprensión de mis semejantes. El otro libro es un manual sobre trabajo de oficina. Caray, recuerdo cuando trabajaba doblando sobres. Oh, se refiere a los origami, ¿no? El próximo envío es el 20 de mayo. ¡Qué emoción! Uno nunca sabe qué va a llegar. 20 de mayo, ok. Falta mucho entonces. Parece que ha salido un libro nuevo. Día Libre, precio 1500 yenes. De la famosa serie Profesor Acusado. ¿Ya la vas a comprar? Oh, son dos. Ok, dice serie Profesor. Leerlo podría aumentar tu comprensión. Léelo para tener más diligencia al hacer sobres. Oh, genial, es un boost para la actividad de hacer sobrecitos. Ok, genial. Compramos ambos para cuando tengamos la oportunidad de leerlos, pues la aprovechamos tal cual. ¿Se podrá interactuar aquí? No. ¿Y esto? Oh, ok, no, esto no de aquí. De hecho, fue una muy buena idea venir a la calle comercial. Siempre es bueno checar si es que hay algún evento nuevo, algo nuevo en general. Entonces, una muy buena idea siempre andar checando, ya que no me hubiese enterado de que habían salido libros nuevos. Todo el mundo está disfrutando de la Golden Week, pero él me dijo que no vendría de visita. Él, ¿por qué no le han dado vacaciones? Estoy muy decepcionada, si te soy sincera. Pero es lo que hay, ¿no? Está muy ocupado, debe ser fuerte. Oh, tal vez esto debe ser lo que estaba diciendo la Luna, creo. De cierto romance o algo así, creo que fue. Anda, si eres tú, el chico que vive con Dojima. ¿Cómo está Nanako? Ok, nada importante al parecer. Que por cierto, como ya pudimos ingresar durante la noche al shrine, aquí al santuario, quiero ver si es que hay algo nuevo. Atrapar insectos. Plasta naranja. Ok. Ok, genial. ¿Algo nuevo? ¿Yo te caigo bien? Pues no me caes mal, ¿te gusto? Más que Lord. Ok, es el mismo diálogo de hace no mucho. Oh, mira, es el señor. Anda, pero si es el joven que me dio las hojas aquella vez. Gracias a ti puedo jugar con mis nietos. Me has ayudado mucho. Doy las gracias a los dioses por haber cruzado nuestros caminos. He vuelto a ocuparme del santuario, pues no va muy bien. Quería mejorarlo un poco, pero no tengo dinero. Por eso decidí poner una caja de la fortuna sobre relaciones para recaudar. Normalmente solo se saca en ocasiones especiales como Año Nuevo, pero lo hago por los dioses. Las predicciones sobre las relaciones vienen de un santuario famoso, así que seguro acierto. Deberías coger una, seguro te acerca a la persona que te interesa. Ah, pero cuando llueve la guardamos. Ténlo en cuenta. Ahora tengo que irme a jugar con mi nieto otra vez. A más ver. El anciano se aleja caminando alegremente. Ok, ahora puedes conocer tu fortuna en las relaciones. Quizá estreches tu relación con alguien con quien tengas un vínculo social. Sin embargo, conocer tu fortuna no fortalecerá tanto la relación como pasar tiempo con la persona. Lee una fortuna cuando esto no sea posible. Ah, ok, entonces esto funciona de la misma forma que funcionaba en Persona 5, ¿no? Que hacías tu ofrenda para que te aumente al menos unos cuantos puntitos para subir de nivel los arcanas mucho más rápido. O un poco más rápido que lo normal, ¿no? Es
es la parte principal del santuario. ¿Qué vas a hacer? Aceptar la solicitud del EMA, comprobar rango de vínculo social. Ok. Pero no era aquí donde podía interactuar, es un pequeño santuario. ¿Puedes leer la fortuna? Pero entonces, ¿qué es esto de aquí? Fox. Vínculo social zorro, rango 1. Ah, ok, nada más con el zorro. Ok, genial. Descubrirás personas con afinidad al arcano ermitaño, las personas hábiles con técnicas. Ves el potencial de las personas del arcano ermitaño. Ok, Fornias. Aceptar solicitud del EMA. Supongo que eso ha de ser pasar tiempo tal vez con el zorrito. Supongo que es eso. Supongo que es eso, tal vez sea eso. ¿Qué más? A ver si es que hay algo nuevo tal vez. ¿Y este bro? Este era el bro del... Ajá, es del instituto rival. Por si todavía no peleado al asesino. Ok. Es lo más de lo mismo. Es lo mismo también. ¿Y tú? Supongo que también. Hace poco vi una banda de motor. Sí, es lo mismo. Ok. Sí, es lo mismo. Ok. Entonces ya estamos listos para poder ir al mundo de la TV. Salir de calle comercial. Y nos vamos al Yunes para juntarnos con los demás, pues, ¿no? A ver, ¿tendrán algo nuevo? Bienvenidos. ¿Quién quiere verduras frescas? ¿Qué me dice, señorita? No me quedan muchos. Tomate espiritual por 3. Que por cierto, no tengo tanto dinero como antes, siendo que tiene bastante tiempo desde la última vez que estuvimos dentro de la mazmorra, pues, ¿no? Y también por el hecho de que, pues, estuvimos farmeando un poco, entonces teníamos hasta dinero incluso de más. Pero ya se me va gastando también, entonces va siendo hora tal vez. Por supuesto. Ok, bueno, vamos a juntarnos con los demás. ¿Quieres reunirte con todos en la zona de restaurantes? Sí. Tell me why you did it. Oh, el zorro también está aquí. What the fuck? Whoa, something's here! A fox? When did it... Exactamente. Yo soy Chía ahorita mismo, literal. El zorro misterioso que viste en el santuario está sentado a tu lado. ¿Te habrá seguido sin que te hayas dado cuenta? Whoa, where did this guy come from? Dude, it looks scary too. No, no es no es agresivo, no se preocupe. Oh, this apron. I think I've seen it at the shrine before. Ajá. Le hablas al grupo de tu encuentro con el zorro misterioso. Huh? Curious with leaves? Ajá. Huh? Cooperate with us? Sí, exactamente. Are you serious? So it wants money in exchange for fixing us up? Más o menos. El zorro ha emitido un sonido a modo de afirmación. Oh, tal vez el zorro viene a hacer esta característica que, por ejemplo, también está en Persona 5, que es el hecho de curar a todos los miembros de tu equipo, de tu party, pero a costo de puntos especiales. Pero supongo que en este juego tal vez sea un poco diferente y que lo que te cobra por curar a todos sea dinero en lugar de puntos especiales, ¿no? What's with this guy? It acts like it understands what we're talking De about. hecho, sí entiende todo. It yipped again. Maybe it really does understand what we're saying. But when you think about it, that means the police on duty and whatnot didn't find this fox, right? ¿Qué dice? Pero ahora que caigo, entonces la policía de servicio y demás no vieron al zorro, ¿verdad? If it followed after us, then it really is something. Ah, bueno, por eso es misterioso, claro. Chi se refiere a lo que tiene que ver con la seguridad del centro comercial y que pues los animales no están permitidos. El zorro ha gañido con seguridad. Huh? You think it really understands us? Estoy segurísimo. I'd feel bad if we trapped it. It doesn't look like it'll do us any harm. What do you think? No, no es agresivo para nada.
que nos ayude. Yeah. And thinking about what happened at the shrine. Don't you think this curing would be a big help for us? De hecho, sí. Huh? Are you suggesting we take it into that other world? Ajá. I guess that might work. It doesn't seem like it's going to leave that easily either. And I definitely don't want it being all sulky and getting up to mischief in the store. El zorro parece satisfecho. Decides dejar que el zorro haga lo que quiera. Deberías intentar llevarlo al otro mundo. Bueno, pues el zorro se viene con nosotros entonces. Que creo que es precisamente este tema de poder curar a todos, pero a costa de dinero, ¿no? Confirmar la situación, entrar en la tele. Well then. Así es. Que por cierto no tengo idea de que vaya a haber, pero pues tal vez puede ser que sea algo nuevo. Quiero creer yo, la verdad. Ahí estás, maestro. Me aburro, dice Teddy. Se me olvidó decirte algo. Por alguna razón detecto a una poderosa sombra en el castillo. Tal vez este mundo se esté desestabilizando por toda la gente que va y viene. No creo que esta sombra esté relacionada con el culpable, pero no me gusta que esté aquí. Me gustaría que la derrotaras por mí. Ok, supongo que esto también tiene que ver con lo que es las misiones secundarias que nos dieron en el instituto, pues, ¿no? Al final te has seguido hasta aquí. Parece estar encantado de acompañarte hasta con un ambiente tan raro. ¿Qué es esa cosa rara que lleva un delantal rojo? Pues más raro eres tú, Teddy. Es solamente un zorro. El ayudante del maestro. Alucinante, tú sí que conoces a gente increíble. Encantado, señor zorro. Vamos a darlo todo. Ah, ok, genial. Entonces ya se puso más amistoso el Teddy. Pedir cura, acariciarle la cabeza. Parece que le gusta. El zorro te ha dado gota espiritual. Ok, genial. ¿Algo que decir, Yosuke? No pasa nada de nada. Este sitio no puede ser más tranquilo. Ni que fuese el fin del mundo. Hay algo que no me convence. Ir a la calle comercial. No. Pues ya estamos, ¿a qué hemos venido? Ir al castillo. Aún quiero hablar con Yukiko. Estoy aquí gracias a ti, ¿verdad? A todos. Muchas gracias. Vamos. La verdad es que no quiero ir, pero tú mandas. Bueno, supongo que Yukiko todavía tiene traumas con el castillo y así, ¿no? Pero si quiere ayudar, pues va a tener que ser un poquito resiliente con ese tema, ¿no? Oh, ok, a ver. Un momento. Ahí estamos mejor. Ok, va. Entonces dice, percibo la presencia de una sombra poderosa en la estancia en la que estaba Yuki. Maestro, deberías derrotarla. Ok, a eso vamos. Aunque creo que no me va a dar tiempo porque lo más seguro es que sea un mini jefe. Y bueno, ya estamos súper prontos también a terminar el stream. Entonces creo que va bien. Creo que podríamos luchar un poquito, farmear un poquito antes de irnos. Y creo que sería lo mejor incluso que podríamos hacer. Ok, hay un Shadow ahí justo. ¿Y aquí? Aquí también hay uno. Vamos a darle. ¡Ey! Ok, solo son regulares. It's our turn first. Y esta There's vez 3 enemies. somos 4. Tenemos a Yukiko ya con nosotros. Entonces, pues, los combates en general van a ser Great, Sensei. mucho Go más for broke. sencillos. Yosuke Oh, que por founded an cierto. enemy. Oh, Yukiko está utilizando... Couldn't do it. Oh, eso no está bueno. Tácticas. Oh, supongo que es necesariamente con el protagonista con quien podemos ver lo de las tácticas.
los enemigos no te detectarán. Ok, ¿no? Una de tus cartas se convierte en una carta de persona, ¿no? Obtienes una carta de habilidad. A ver, ¿qué tal esto de aquí? Porque las otras personas, pues ya son personas. Ya todas estas personas los he tenido. Pero no entiendo por qué dice que esta es nueva, siendo que ya lo había tenido antes. Bueno, nada más porque el juego lo indica. No, descartar. Bueno, supongo que iba a pasar de todas formas. Tengo completos los slots de los personas que puedo equiparme. Que por cierto, habilidad. No es una habilidad. Que por cierto, hasta ahorita no sé qué tipo de habilidad tenga. Bueno, no sé qué tipo de persona tenga Yukiko todavía. Ok. Bueno, voy a arreglar esto de que Yukiko no esté en automático. En un momento que entremos en combate de nuevo. Ok, a ver si se voltea el Shadow este. Ok, ahí vamos entonces. ¡Ey! Two enemies! You can attack before them! Tácticas. Dar órdenes. Ajá. I'm in your hands. Listo. Entonces Yukiko ya va a estar disponible para darle órdenes. Damn, it's not going Two down. enemies! Charge through them! There! This'll be a piece of cake for Yuki-chan! Ok, listo. Templanza. No. Obtienes una llave de cofre. Una de tus cartas se convierte en una carta de arcano. La suerte de la persona equipada aumenta en 1. Ok. Esto, de hecho, incluso desde el principio del juego, estas cartas que te aumentan, sientes una oleada de energía en tu interior. Subimos de nivel. Hey, congrats! Estas cartas que te aumentan las estadísticas del persona, creo que están súper OP incluso. Ahora puedes crear personas de hasta nivel 15. Sientes que otro cambio está a punto de ocurrir dentro de ti. Ahora puedes albergar hasta 8 personas. Oh, eso está súper genial. Eso está súper genial. Ahora tenemos más capacidad para albergar más personas, tal vez. También. No tal vez, también. A ver. ¿Qué hay por acá? Ok, otro pasillo más. No parece haber ningún Shadow por aquí. Ok, solo es un cofre. Pero un cofre también siempre puede ser un Shadow. A ver, ¿qué hay aquí? Ok, no hay nada. De ese otro lado. Oh, ok, aquí está. Las escaleritas para el siguiente nivel. Oh, aquí debe estar tal vez el subjefe, porque aquí era donde estaba Yuki. O nada más se refiere a que tenemos que llegar al piso 7 tal vez. Que es donde fue que nos enfrentamos al Shadow de Yukiko, pues. Ok. Un poco de cuidado, esperando a que se voltee. Ok, va a seguir caminando en esta dirección, supongo. A ver si es que no se voltea ya. Ok, creo que ya se está volteando de todas formas. Ok, listo. ¡Ey! Este es débil a electricidad. Now's creo, your si no me equivoco. chance! Oh, Fireworks bueno. well Bueno, on pero no va a ser necesario atacarle con elemento. Just one enemy left! Some thick skin. I couldn't do it. Yukiko no hace demasiado Couldn't ataque quite físico. beat it. It's Ok, not eso going está para down. tenerlo en cuenta. De repente, Yukiko es la maga del equipo. Porque incluso Yosuke hace daño regular físico. La que más daño hace es Chie. Entonces creo que sí. El papel de Yukiko vendría a ser el de mago. Cambiar a persona, más dinero, más experiencia, pues. Claro que sí. Oh, apareció un bot en el chat. Vamos a darle biri biri bam bam al bot. Y bueno, se fue
Al culo se fue el bot. Ok. Ok, listo. Ok, seguimos entonces. Ok, hay otro Shadow. Vamos a aprovechar de que está de espaldas de una vez para Two enemy shadows! You get to go first! Ok. Ok, voy a ver si Yukiko es capaz de matarlo. Diciendo que tiene como que 20% nada más de vida. Oh, fue un crítico. That's it, Yosuke! Eso está One bueno. enemy down! Voy a seguir atacándole. Quiero ver qué tanto puede sacar. Two Yukiko. enemies left! Oh, ok, al menos sí se le puede Yuki-chan confiar con showing no mercy. 20-25% de vida que tenga otro crítico más. Súper innecesario, pero pues bueno. ¡Otro más! Bueno. Esos críticos nos hubieran sido de mucha tienes una carta de habilidad. A ver. De mucha ayuda después, pero pues bueno. Has obtenido la carta de habilidad Día. O Día es la habilidad para curar, si no me equivoco. Por acá. Oh, a ver si es que no es un Shadow también. Oh, ok, vale. Un Shadow rojo, ok, puede ser un poquito peligroso. Shadow rojo pues significa Shadow de más nivel de lo normal. Son estos bros. Two enemy shadows! ¿No tenían debilidad? Wind is Ok, the sí best son way! débiles. Hurry and Aviento. defeat it! No, persona. Pero ¿quién era el que tenía Agi? Creo que era Agi. Fuego, ok, no es Agi. Entonces Bufu es hielo. Fornias. Bufu también es hielo. Angel. Garu, ok. Y Nato Taishi es físico, parece, ¿no? Nato Taishi. Ok, vamos con Angel entonces. Two enemies! Charge through Y them! Garu, pues. Genial. Go, Sensei! You knocked it Uno down! más y... ok. Y también Yosuke tiene naturalmente habilidad de viento. Entonces, aquí es un all out attack. It's down! Fijo. Now! Ok. A ver. Oh, genial. Entonces sí se le puede confiar el daño a Yukiko, siendo que es un daño muy fijo, no varía demasiado. Genial, entonces. Mago. Recuperación. Más dinero. Más dinero por ahora. Creo que recuperar ya sea vida o puntos especiales por ahora no es del todo necesario. ¿Qué hay delante? Oh, ok, es un cofre especial. A ver, vamos a abrirlo para ver qué hay. Inhibidor de viento. Puede que sea útil, como que puede que no tanto. A ver, ¿qué más hay por acá? Ok, no hay ningún Shadow, entonces no me preocupo demasiado, la verdad. Ok, están las escaleras aquí. No me había dado cuenta de que Chie lo había mencionado. Pero aquí hay un pasillo más. Ok, hay un Shadow aquí. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar en farmear un poquito porque... estos tienen debilidad elemental nada más. Son tres. Entonces, no, nos vamos. Oh, there! Now's your chance to run! Hay que aprovechar que en estos... ok, hay otro Shadow aquí. Quiero ver qué es de todas formas. Hay que aprovechar... es el mismo Shadow. Ok, vale. It's our turn! Oh, Hay que there! aprovechar Now's de your que chance en to estos run! pisos, los primeros, pues los Shadow como tal son de bajo nivel y es muy fácil
el poder farmear, ¿no? Y también ya sea farmear dinero o experiencia incluso. Entonces hay que aprovecharlo mientras vamos subiendo, pues, ¿no? Y como también somos más de nivel, bueno, tenemos mucho más nivel de lo normal, porque anteriormente pues estuvimos farmeando también. Entonces estos Shadows realmente ya no oponen un reto tan grande como suele ser. Otro mob de 3. It's our turn first. There's 3 enemies. Uno es débil a fuego y el otro es a electricidad, si no me equivoco. Sí. Ok. 2 habilidades que, por cierto, solamente las tengo yo. Aunque, puta madre, no me he fijado qué habilidades tiene este Yukiko, huevón. Déjame ver. ¿Qué elemento tiene? Tiene el elemento fuego Yukiko. Genial, entonces. Ok, Yukiko podría... Bueno, con Yukiko ya tenemos cobertura a fuego, entonces. Sin yo tener la necesidad de cambiar de persona, pues. Ok, hay un Shadow aquí. Supongo que de este sí vamos a tener que encargarnos. A menos que sea así como que un Shadow súper pendejo. Pero no lo creo, o tal vez sí. Ok, debilidad a fuego, nada más. 2 enemies. You can attack before them. Izanagi creo que era. No, Izanagi es mi persona principal. Ok, Ukobak entonces. Ajá. Ok, You hit its genial. wing. That's my cue. Leave it to me. A ver. Oh, eso no pasa demasiado, ¿eh? De hecho, creo que en todo lo que llevamos jugando, creo que ha pasado una o máximo 2 veces, pero más no ha pasado. Genial. Recuperación, conseguir llave de cofre, más suerte. Cambiar un persona. Suerte. Ok. Piedra vital. Ok. Nada más por aquí. No hay ningún Shadow enfrente. Siempre tengo que poner la cámara como que hacia los costados porque el filtro hace que... bueno, hay un filtro aquí en la pantalla. Y ese filtro hace que la parte de en medio no se vea del todo clara. Y está hecho así a propósito para que pues te cruces con Shadows por accidente, para que uno no tenga ventaja en el combate. 2 enemy shadows. Este creo You que get era to go first. resistente a ataques Use físicos. ice on it. Ajá. Y el otro era débil a... Wind is the best way. Ok, Wind. Two Ok, enemies entonces de nuevo left. vamos con Angel. You're awesome, Sensei. Go, go, ¿El otro go. qué era? It's Ok. weak to... De eso se puede encargar ¿cómo se llama? Chía, pues, ¿no? Chía es quien tiene habilidades de hielo. Yuki-chan beat an enemy. Keep going. Ok, genial. It's down. Is this our chance? Ok, All Out Attack, de nuevo. Que por cierto, en este juego no sé cómo se llama, pues. Yo conozco el All Out Attack por Persona 5, ¿no? Y como Persona 5, el original no tiene subtítulos en español. Lo jugué completamente en inglés. Pues los conozco más que todo con sus términos en inglés. A ver, dice más experiencia, más suerte, conseguir llave del cofre, evitar encuentros. No, más experiencia. Genial. Oh, subí de nivel Angel. Genial también, entonces. Oh, Hama, que es una habilidad que no tenemos cobertura todavía. Aunque no sé si sea un insta-kill.
Hama. Luz. Ajá, probabilidad baja de asestar golpe letal a un enemigo. Entonces sí, es un insta-kill. Ok. Pero en las habilidades... Ah, mierda, ya me vi a huevar. En las habilidades de Hama o de maldición, que es el otro, si no me equivoco, necesitamos como tal... ahí vienen de nuevo, fuck. Necesitamos como tal... ¿Viene? Ok, no viene, parece. Necesitamos un ataque que no sea una insta-kill, sino que sea un ataque regular, como cualquier otro de cualquier otro elemento que hace daño instantáneamente. No que sea probabilidad de insta-kill. Entonces, creo que eso me va a costar un poquito tal vez en el juego, ya que necesito esas habilidades para yo tener cobertura con otros con otros personas y así, ¿no? Es por acá no he ido. Ok. ¡Ey! Ok, vale. Aquí era débil a viento, ¿verdad? Sí, viento. Ok, entonces... todavía tengo equipado a Angel, entonces... sin ningún problema. Hubiera dejado que se encargue Bosque mejor, ¿no? Como para no gastar demasiado puntos especiales en mi principal. Uy, ¿esto? ¡Oh, wow! Oh, eso está muy bueno. Por ejemplo, eso es algo que Persona 5 no tiene. Ataques en conjunto. Creo que en Persona 5 Royal los agregaron. Creo. No estoy seguro. Y es que tampoco no he jugado Persona 5 Royal todavía. Entonces no tengo mucha idea, pues, ¿no? A ver, ¿qué más hay por acá? Oh, había otra puerta, creo, si no me equivoco. Sí, aquí me la salté porque quería encargarme del Shadow primero. Oh, genial. Las escaleras están acá, entonces. ¿Hay más por acá? No, no hay nada más. Ok. Entonces, sin ningún problema, subimos, pues, ¿no? A ver, ¿qué más? Ahora, ¿en qué piso estamos? Piso 5 ya, entonces llegamos. Tal vez sea aquí. No, no es aquí todavía. Ok, vale. De todas formas, tengo que tener un poco de cuidado. Ok, aquí hay un Shadow. Ok, que justo está de espaldas ya. ¡Ey! Este creo que no tenía debilidades. Oh, no. Ok, genial. Entonces es débil al hielo. Pero me voy a cambiar de persona nada más para no tener demasiadas debilidades, la verdad. Ok, vamos nada más con melee attacks. Y el último Chie sí va a usar su habilidad, ¿no? Le quitó un montón. Y creo que con esto acabamos también. Ajá, justamente. El nivel del persona equipada aumenta. Recuperar. O sea, es literalmente directo una subida de nivel. Qué bueno que me equipé a Izanagi, porque Izanagi es mi persona principal incluso. Oh, sí subió de nivel Izanagi. Ok. Ok, nada mal entonces, genial. Vamos bastante bien. Sin gastar demasiados puntos especiales también. A ver, ¿qué hay por acá? 2 Shadows, lo cual significa que el mob va a ser en conjunto. O sea que si enfrento a un Shadow por proximidad, automáticamente te enfrentas a ambos juntos y no solamente a uno. Ok, aquí hay un Shadow. Este sí me voy a encargar, ya que es solo uno. Pero ahí viene. Ok, ya valió burger entonces.
Ok, se quedó fuera. Bueno, vamos a seguir subiendo entonces. Ok, aquí hay un shadow. ¡Ey! Ok, este tenía debilidad de electricidad, creo. Fire won't work Oh. on this one. Ok, voy a dejar que Josuke se encargue de esto entonces. Just Ahí one vamos, enemy entonces. left. Counting on you. Persona! Someone else's turn. Oh, ¿qué? Don't use fire es attacks. Stay resistente cool, a- okay? Viento, fuck. Lo que podría hacer es usar mi habilidad Hama que tengo disponible con Yukiko para ver si es que tiene algún tipo de habilidad. Nada más quiero usarla por descarte. No, pero a ver, ¿quién es que...? Ah, no, Angel es quien tiene la habilidad esta para poder usar Hama, el insta-kill. Bueno, no va a ser necesario entonces. Vamos a andar de montoneos. Ajá. Y acabamos súper rápido así también. Porque recuerdo también, ¿no? De que es súper importante que no usemos demasiados puntos especiales, siendo que literal los puntos especiales es lo que determina qué tanto tiempo nos quedamos en un dungeon, en una mazmorra. Entonces, si queremos farmear lo más posible, si queremos quedarnos el mayor tiempo posible dentro, pues nos va a tocar que ahorrar lo más posible, pues, ¿no? Y esta táctica la aprendí en Persona 5, pues, porque en Persona 5 lo que es la administración de puntos especiales en un principio del juego es muy There's only importante. one enemy. Go Es for a incluso, first yo strike. podría decir que es incluso más importante que en este juego. Pero después este tema de administrar puntos especiales ya no It's down. se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque hay un ítem en Persona 5 que cada turno que le toca a un miembro del equipo, cada turno recibe un poquito de puntos especiales extra, gratis, sin hacer nada, simplemente al tener equipado un objeto. Entonces es por la única razón, ¿no? Entonces estos objetos también no son para nada sencillos de conseguir y tampoco no son nada baratos de conseguir. Entonces conseguir 3 en una primera instancia, en una primera partida, es un tanto complicado incluso. Entonces... ok, un Shadow. Ok, son 2. There are 2 enemies. Hang in there. Ok, ¿que era débil este bro? Wind is the best way. Hurry and defeat it. Oh, ok. Ok, supongo que me estaba confundiendo. Este es el que es débil al viento. Entonces, en Persona 5 consigues un objeto especial que te otorga cada turno que te toca con cada personaje del equipo. Te da 2 un enemies poquito left. de puntos especiales extras. Entonces, con eso puedes ahorrar muchísimo tiempo también, ¿no? Y pues ya no tienes que tampoco sacrificar el que usar habilidades para simplemente No one gastarte stands todos in tus puntos Sensei's way. especiales, lo más rápido en una mazmorra normal, ¿no? You hit its weakness. Here's a Ok. Damn, it's not going down. Okay, Chie. Oh, de nuevo su habilidad especial. Que por cierto es muy bonita, la animación es muy bonita. Está muy bien hecha. Incluso me sorprende para ser de un juego de PlayStation Vita, la verdad. Y está muy bien hecha, por cierto, todas las animaciones, etc. Agilidad. Por supuesto que agilidad. Creo que la agilidad en este juego también aumenta lo que vendría a ser el daño de golpes críticos, si no me equivoco. Aunque de esto último no estoy seguro. Oh, ok, me estoy regresando, vale. Avanzamos por acá, entonces. Ok. A ver.
no hay nada adelante, quiero creer. Que por cierto, este pasillo es un poco más grande de lo normal, parece, ¿verdad? Ok, hay un shadow especial. Que por cierto, no voy a darle ahora mismo. Ok. Oh, no puede ser, viene por mí, huevón. Ok, voy a alejarme un poco para ver si es que se le reinicia aquí el patrón este de posición. Ok, vamos a regresar. Pasando esto, creo que ya debería ser suficiente, ¿no? Ok, regresamos. Oh, ¿por qué se quedaron ahí? Ok, estoy cerca de la puerta. Y sí, de hecho sí se regresó, genial. Aunque no se le ve del todo bien, ¿no? Ok, ya viene acercándose a la puerta entonces. Nada más voy a esperar a que se acerque más y que se ponga de espaldas para poder hacerle la emboscada. Un poquito más. Ahora. ¡Ey! Two enemies. You can attack. Este no tiene debilidades, si no me equivoco. Aunque puedo probarlo con el Hama. Quiero probarlo nada más. Two enemies. Por ejemplo, Charge este through tipo de 'em. Hamas, la probabilidad, ahí dice, no probabilidad baja. Lo cual quiere decir de que es muy difícil asestar esta habilidad. Entonces, es nada más como que jugar una ruleta, literalmente. Y falló. Pero lo que quería hacer más que todo es saber. Ice won't work Pero on como this falló el one. ataque, no se revela si es que tiene debilidad a Hama o no. Ok, eso no está bueno. Que por cierto, no lo volveré a intentar. Siendo que gasta puntos especiales, pues, ¿no? Ah, mierda, falló de nuevo, weón. Aquí aprovechamos la debilidad You para hit its tener weakness. un Keep it up, turno Chie-chan. extra también. Someone finish it off! So persistent. Tsukukaya. Ok, se aumentó lo que es la evasión. Some thick skin. It got back up. Hurry and beat Ataque it. aumentado. No es mucho, la verdad. Pues en nada se muere también. Oh, y más ataque crítico. Con eso terminamos entonces aquí. Sí, de más. De más que terminamos. Basto, experiencia obtenida aumentada. Experiencia, por supuesto, ¿qué más quisiera, pues, no? A ver. Ok, genial. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Otra puerta aquí también. Ok, son las escaleras, genial. Ok, justamente era un solo Shadow. Oh, y los Shadow parece que no tienen permiso de entrar por acá. Entonces no será tan complicado. Vamos a darle. ¡Ey! ¿Y qué hacía Yukiko ahí afuera de la Two puerta? enemy shadows. You get to go first. Ok, aquí. Oh, fue un fallo crítico. Are you all right, Sensei? Que por ejemplo, los fallos críticos son algo nuevo para mí. Los fallos críticos no existen en Persona 5. Al menos no en la versión original. Como lo he dicho anteriormente, no he jugado todavía Persona 5 Royal. Two enemies. Ok, Charge through entonces, 'em. So persistent. puede que lo hayan incluido en Royal. Someone else's turn. Ok, genial. Acabamos con esto. Woohoo, Chie-chan. That's one. So persistent. Podemos acabar también nada más a golpes Just físicos, one pero va a enemy tardar un left. poquito más, eso Thick sí, ¿no? skin. Probablemente lo que vaya a hacer es It got aumentarse. back up. Hurry and beat Un it. crítico, ok. Amazing, Fue un Sensei. fallo crítico también. Bueno, aquí terminamos entonces.
Y que por cierto voy a curar a Chie. O tal vez no. Dice más magia. Más dinero, más resistencia. Ok, resistencia. Angel subió de nivel de nuevo. Genial. Oh, y una habilidad nueva también. Genial también. Vamos. Ok, no voy a curar a Chie. Todavía tiene bastante vida. Rapé espiritual. Pues, ¿qué es un rapé? No lo sé. A ver, ¿qué piso? Piso 7. Creo que en este piso es donde ya estaba Yukiko, ¿verdad? Oh, no. Ok, nos vio. Este es un Shadow de nivel alto, entonces no me voy a quedar. A ver. Es que no se ve bien por los iconos de los personajes que están del lado derecho. ¿Hay aquí un Shadow? Sí hay un Shadow. Vamos a encargarnos de él de una vez. Ok. Two enemies! You can attack before them! Que por cierto, debería yo encargarme ahora tal vez de hacer ataques de hielo tal vez, para no gastarle los puntos especiales tanto a Chie. A ver. Voy a cambiarme de persona, claro está, ¿no? Izanagi, no. Creo, Fornius. Sí, Fornius. A ver. Fornius! Oh, dijo Fornius también, ¿no? Go, Sensei! You knocked it down! Vamos a darle a este. Two enemies! El Charge otro escarabajo through! tiene resistencia en ataques físicos. Y estos ya son más de nivel alto. Porque casi no le quitamos vida. Can't defeat it. Ok. It got back up! Ok, siempre se sube el ataque. Pero creo que lo mejor que podría hacer ahora es hacer lo mismo. Aprovechar la debilidad para que tenga... It's down! para Good tener un move, turno más, Chie-chan! básicamente. Oh, y un crítico. Entonces creo que con That esto looked like it hurt. acabamos también, ¿no? Oh, ok, un turno más nada más. Boom. Listo. I broke. Piedra vital, ok. Supongo que esto nos aumenta lo que vendría siendo el HP, la vida, pues, ¿no? Ok, no veo ningún Shadow de adelante. ¿Qué tal por acá? Tampoco no se ve nada, ¿eh? Extraño, porque podría aparecer uno en cualquier momento. Ok. Ok, está este Shadow especial, pero no le voy a dar, sinceramente. Oh. Súper atravesó las paredes. Ok. Y desapareció también. Oh, hay un Shadow aquí. Ok. Hay que esperar a que dé la espalda de nuevo. Oh, ok. Está viendo en esta dirección. Y se está aproximando en esta dirección también. Fuck. Ok. Vamos a ponernos un poquito más lejos. Ok, ya se va volteando. Ok, genial. ¡Ey! Ok. Two enemies! You can attack before them! Ok. Go, Sensei! You knocked it down! Ok, voy a usar... Ah, no tengo. Oh, bueno, sí tengo habilidad. Genial. Física. The enemy's Oh, down! fue un Go, crítico Sensei! también. Go! Vamos a usar habilidad también. Puño sónico. A ver. Oh, ok. Sí lo resiste cuando se aprovecha la debilidad. Porque, si no me equivoco, en Persona 5, cuando te derriban... No recuerdo esto bien, pero en Persona 5, cuando te derriban por una debilidad, creo que esa resistencia
que tenías algo se desactiva. Creo, no recuerdo exactamente. Oh, de nuevo la habilidad. Creo que con esto terminamos, ¿no? Oh, casi. Pero con esto terminamos. Ajá. ¿Algo ha cambiado dentro de ti? Oh, Fornius subió de nivel, genial. Y Rakunda, una habilidad nueva. Magaru, que es la habilidad de viento de segundo grado. Ok, genial. Ok, ese cofre en especial no lo vamos a abrir ahora mismo, ya que nos queda nada más una sola llave. Pero igual, creo que esta es la mecánica que menos me gusta del juego. Los cofres especiales. Oh, creo que aquí es donde se supone que está el subjefe. Detecto una sombra dentro. ¿Todo listo, maestro? Okay, creo que lo más sabio sería regresar al principio y volver para poder enfrentarnos al minijefe. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Objeto. Luego, creo que es esto, ¿no? Permite abandonar. Ajá. Ok, abandonamos, guardamos la partida. Y regresamos también. Volver a la entrada. A ver. Oh, no, esa es la Velvet Room. Que por cierto, voy a checar también que pueda... A ver si es que puedo fusionar a alguna persona interesante. No. Vamos al castillo entonces. Ok. A la planta 8 de frente, ¿no? Ok, genial entonces. Ahora sí. Vamos a ver qué pasa. Oh, aquí está el mago entonces, ¿no? Adelante, maestro. There's one enemy! Smash it! Resistencia al fuego. Supongo que tal vez tenía debilidad al fuego, quiero creer. Aunque en Persona 4, a comparación de 5, los minijefes suelen tener debilidades también. Entonces estaría bueno comprobar de que efectivamente no tengan debilidades también. Aunque con cuidado de no abusar demasiado los puntos especiales, ¿no? Aumenta la probabilidad de golpe, evasión, ok. Silencia un enemigo. Silencia un enemigo. Uy, esto parece que es garantizado, o sea, no tiene probabilidades. La Fury permite escapar de la mayoría de combates. Ok, vamos a probar la habilidad elemental natural de Yosuke, que es el bloqueo. Ok. Vamos a probar Bufu en esos también. Ok, no tiene debilidad, pero no tiene invencibilidad al ¿cómo se llama? Al hielo. Y vamos a probar lo mismo. Leve. Inflige daño de fuego leve a un enemigo. Oh, aquí es varios enemigos. Ok, vale. Entonces como es uno solo, pues vamos a probar si es que... ok, absorbe fuego. Eso está muy bueno saber. Absorbe fuego. ¿Qué habilidad tenemos nosotros? Bufu. Ok, vamos a cambiarnos. Vamos a ponernos a Izanagi. Y vamos a probar aquí Sio. Es la habilidad natural de Izanagi. Electricidad. Ok, no tiene resistencia. Oh, wow. ¿Qué fue eso? ¿Insta-kill? ¿En serio? Ok, esto no está bueno, la verdad. Semilla de melocotón. ¿Qué es esto? Restaura, ok. Piedra vital, restaura el 30% máximo. Medicina. Voy a necesitar sí o sí a Yukiko, pues, ¿no? No puede estar debilitada nada más. Ok, tengo varios.
Pero de todas formas, creo que lo mejor va a ser es bajarle el ataque. Aumenta el ataque. Oh, no tenía habilidad. ¿Cómo se llama? Chie para poder bajar el ataque. Creo que sí lo tenía, ¿no? A ver. No, pero aquí no tiene nada. Pues nada más para aumentar el ataque. Pero ahorita no le voy a dar prioridad. Quiero probar los ataques físicos. Ok, no tiene resistencia a habilidades físicas. Entonces, a ver, nosotros sí tendríamos que tener reducir ataque, ¿no? Oh, ok, tenemos reducir defensa nada más. Ok, supongo que aumentar defensa, ¿ok? Aumenta el ataque. Reduce defensa. Ok, podríamos combinar, al igual que lo hicimos con el boss Yukiko, combinar... Oh, no puede ser. Oh, ok, pero al menos no fue un instaqueo. Podemos combinar el reducir defensa y bajar el ataque también. Mi patra, neutraliza pánico, miedo, Día. Yosuke, que es el que menos vida tiene. Sorry. Ok, Yosuke también tiene día, pero aumenta la probabilidad de golpe. Silencio un enemigo. Ok, no tiene para poder bajarle la vida entonces. Aquí vamos a curar también a Yukiko. Así que es la que menos resistencia física tiene en el equipo también. Entonces, eso va a ser algo a tomar en cuenta igual. Aumenta el ataque aliado. Ok, vamos a darle entonces. Creo que lo más probable es que se vaya a atacar a Chie ahorita mismo. Aumenta la defensa, reduce la defensa. Ok. Voy a cambiarme a un persona que tenga habilidad de bajar. No, a ver. No, bajar el ataque era. Ok, este no es. Reducir, aumenta, no. Ok, es aquí. En mi hielo. Reduce defensa. ¿No tengo reducir ataque? Oh, wow, pues puede que haya fusionado a alguna persona que bajaba el ataque. Reduce la defensa. Anula las combinaciones de estadística. Oh, creo que no tengo, hermano. Fuck. Aumenta la defensa, reduce la defensa. No tengo. Fuck. Y es muy importante, por cierto, tener la habilidad de bajar el ataque cuando pasan este tipo de cosas. Ok, vale verga. No tengo para poder bajarle el ataque porque quita demasiado daño. Oh, un crítico. Ok. A ver qué pasa, porque por como lo veo y por la cantidad de skills con Amber. ¿Y ese trofeo de qué será? Ah, mierda, lo sabía, huevón. Y por cierto, todavía no tengo habilidades para revivir con la party, con el equipo. A ver. ¿Qué mierda puedo hacer? Ok, voy a curar a Joss, que supongo que es lo mejor que puedo hacer ahorita mismo. Ok, a ver. ¿Qué puedo hacer aquí? Puño sónico. A ver. Ok, no tiene demasiada vida. El problema es que quita demasiada vida, eso sí. Aumenta la defensa. Ok, creo que por ahora vamos bien, así. Desmadre. En la misma habilidad. ¡Oh! Sensei, get up! Ok, entonces sí o sí necesito poder bajarle lo que es el ataque. Quita demasiada vida. Pero bueno, entonces creo que con esto vamos terminando el stream. Dice, puedes volver a empezar desde el comienzo del piso. ¿Quieres hacer? Reintentar. Ah, ok, genial entonces. Bueno, pero de todas formas,
guardamos la partida entonces. No va a ser demasiado problema, ¿no? Y bueno, con esto dejamos el stream hasta acá. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron acá. La verdad es que se agradece muchísimo el apoyo, sinceramente. Muchas gracias. Y también a Jason, que también estuvo por acá en el chat más temprano. Y bueno, entonces nos vamos despidiendo así, pues, ¿no? Y bueno, ahora sí. Chao. Ahora sí, chao.